Listo, compas, muy bien. Entonces vamos a continuar. Nosotros nos habíamos quedado la clase pasada, recordarán, en ya la revisión del capítulo 2 de Mascoleno. Ya habíamos nosotros discutido un poco algunos conceptos, por ejemplo, el concepto de las mercancías, conjuntos de consumo y también el concepto de convexidad. Vamos a repasar un poquito más de eso hoy día. Y el tema de los presupuestos walrasianos. Sí, eso también ya conversamos un poco. Y asimismo vimos la posibilidad de generar estas gráficas en Python, ¿no? Que digamos con eso quería cerrar la sesión anterior y abrir esta. Entonces no se olviden la posibilidad de hacer estos gráficos, ¿sí? Las funciones, no olviden, ya están listas, o sea, los códigos ya los tienen ahí, ¿no? De hecho, en principio no es mucho esfuerzo, lo que tienen que hacer es cambiar datos y en función de eso ir viendo cómo van cambiando las gráficas, ¿no? No hay mucha novedad. Igualmente vimos la posibilidad de hacer un gráfico dinámico, ¿no? O sea, ese también estaba hecho acá, ¿sí? Entonces, la idea básica del gráfico dinámico, o sea, yo escoger los parámetros para que después Python genere estos controles en donde yo puedo ir moviendo los parámetros que escoja, ¿no? Aquí, por ejemplo, se escogió como parámetros P1, P2 y W, ¿sí? Entonces, vamos a retomar desde ahí y de hecho, si es que abrieron el archivo desde el enlace, ¿sí? No lo descargarán todavía. Este fin de semana espero ya completarlo, ¿no? Y empezar el siguiente archivo. Entonces, más bien, si están en el enlace, hice un pequeño ajuste para poder incluir un ejercicio. Entonces, este es un pequeño ejercicio. No hace falta que lo hagan ahora, pero es para que practiquen. Sí, hagan de cuenta que cuando tengamos evaluaciones, estos ejercicios son como una idea, ¿no? De lo que puede venir en una evaluación. Y obviamente todos los ejercicios son asumiendo que ustedes van a usar códigos, ¿no? No, casi no hay necesidad de usar algo manual, sino quiero que apliquen también los códigos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Pues en el ejercicio se les pide construir un gráfico dinámico. Ya saben a qué nos referimos, son estos gráficos que tiene controles de un conjunto presupuestario walrasiano en donde el conjunto de consumo incluye necesidades de subsistencia como las que se plantean en la figura 2.4. Entonces, ¿a qué se refiere eso, no? Si subimos un momento en el archivo, recordarán que la figura 2.4 correspondía a alguno de estos ejemplos, ¿no? De que pueden existir conjuntos de consumo distintos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué condiciones adicionales les vamos poniendo al consumidor, ¿no? Entonces, en concreto, la del 2.4 es este caso, ¿no? Entonces, miren, en este caso teníamos el ejemplo de un consumidor que tenía un mínimo de subsistencia en el número de rebanadas de pan blanco y el número de rebanadas de pan integral. Ya, bueno, son los ejemplos que escoge más colega. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se les pide hacer un gráfico del conjunto presupuestario considerando este tipo de conjunto de consumo. ¿Sí? Entonces, recordar, ¿no? El conjunto de consumo, si nosotros no decimos nada, asumíamos que son los reales positivos y también el cero. En este caso, como estamos planteando en el ejercicio, lo que se está haciendo es una restricción adicional de que no sean todos los reales positivos, sino que hay una región que no se permite, puesto que hay un mínimo de consumo para el individuo. Entonces, ¿a eso qué tocaría agregarle? Tendríamos que a eso agregarle, de hecho me voy a llevar esto un ratito solo para que quede anotado. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? El ejercicio sería a ese conjunto de consumo agregarle la restricción presupuestaria. Entonces tendrían que sacar un gráfico, en Python obviamente, ¿no? Entonces ustedes tendrían este gráfico y la idea sería sobre ese gráfico tendríamos que incluir una restricción presupuestaria, ¿verdad? No hace falta que sean paralelas, ¿no? Eso ya. Recuerden que la pendiente de la restricción presupuestaria de la recta depende de los precios. Eso es muy distinto a la pendiente que tenemos acá, que depende más bien de las condiciones de subsistencia. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el conjunto de consumo? El conjunto de consumo walrasiano sería esta región, ¿no? Esta que estamos pintando ahorita. ¿Sí? Entonces sería esa región a la cual le vamos a llamar el BPW. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que les pido es traten de armar este gráfico en donde tendríamos la misma recta presupuestaria que hemos visto, pero el conjunto de consumo se restringe. ¿Sí? Entonces, no creo que esté muy difícil. De hecho, ya pueden hacerse una idea que lo que habría que modificar es las condiciones para generar el área sombreada, ¿no? Sí, entonces ahí se les dejo planteado para que practiquen un poco.
Y con eso damos por cerrado ese tema y continuamos, ¿no? Ya, listo. Entonces sigamos. Ya. Y eso también, ¿no? Que sea el gráfico de tipo dinámico. Entonces ahí ustedes van viendo los parámetros y demás. Bueno, listo. Entonces sigamos. Entonces vamos ahora a revisar muy rápido algunas observaciones que vale la pena sobre el conjunto presupuestario. ¿Sí? Sobre el conjunto presupuestario. Eh, ya saben, a menos que digamos lo contrario, el conjunto presupuestario va a tener esta forma triangular. ¿Sí? Sobre todo cuando tratemos dos mercancías. Entonces, hay una relación bien interesante, bueno, interesante si se quiere, entre, sobre todo, la recta presupuestaria, ¿sí? Y el vector de precios. ¿Sí? Entonces, esta propiedad quiero que la veamos un poco así súper rápido, porque nos ayuda a ganar más intuiciones, ¿no? Sobre el comportamiento de los conjuntos presupuestarios. Ok, entonces, vamos a... Bien. Entonces, miren lo que tenemos aquí, ¿no? Sabemos que esto de aquí es el conjunto presupuestario, ¿verdad? A la vez recordarán ustedes que cada punto dentro de ese conjunto son canastas de consumo, ¿no? O son las alternativas que el individuo va a escoger. Entonces, supongamos que tengo dos canastas de consumo, ¿sí? Que están justo sobre la recta presupuestaria. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta canasta de consumo que se le está llamando X barra, ¿sí? Entonces, X barra sería una canasta de consumo, que recuerden, estos son básicamente vectores columna, ¿no? Como estamos solo en dos dimensiones, tendríamos un X1 barra y un X2 barra, ¿ya? No me voy a preocupar mucho de los valores ahorita, sino más bien de la idea, ¿no? Entonces, si recuerden, estamos justo sobre la recta presupuestaria. La recta presupuestaria, recordarán, me voy a pintar de otro color. ¿Sí? Esa recta presupuestaria, o bueno, con amarillo mejor. La recta presupuestaria quedaba definida por un producto punto, ¿no? O sea, el producto punto venía a ser, en este caso, ¿no? El vector de precios punto, el vector de consumo o la canasta de consumo, ¿no? X bar. Y si es que cae sobre la recta, entonces va a ser justamente igual a W, que era la riqueza. Si entonces hay un caso en donde el consumidor, ¿qué está haciendo? Gastando toda su riqueza para adquirir la canasta X bar. ¿Estamos de acuerdo? Y este producto punto, si resolviera, o bueno, si expandiéramos la operación, ¿sí? Recordando que el vector de precios era P sub 1 y P sub 2, entonces esto sería equivalente a decir P1 por X1 más P sub 2 por X2, ¿verdad? Igual a la riqueza W. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, supongamos que el consumidor escoge otra canasta, ¿sí? Escoge otra canasta que le vamos a llamar, siguiendo a lo que está aquí, llamémosle el X', ¿sí? Entonces sería otra canasta y supongamos lo mismo, ¿no? Que es una canasta elegida de modo que se gasta todos los recursos en la misma. Entonces, ¿qué va a suceder? Que con esa otra canasta también vamos a tener que el mismo vector de precios P, producto punto X' también va a ser igual a W. ¿Sí? Entonces estamos de acuerdo que sería el mismo vector de precios, ¿sí? Solo que aplicado a otra canasta. Igual, si es que está sobre la recta presupuestaria, se va a cumplir que tiene que coincidir con la riqueza, ¿sí? Entonces notarán que estas dos ecuaciones que acabamos de obtener son equivalentes, son lo mismo, ¿no? Entonces, si yo hago una igualdad, ¿qué puedo obtener ahí? Puedo obtener yo que P punto X' va a ser lo mismo que el P punto X barra, ¿no? Entonces, esta sería la canasta en el caso X', la verde, y X barra en el caso rojo, ¿no? Eh, como ustedes saben, estos son vectores, entonces no podemos hacer la herejía de simplificar los vectores por si acaso, ¿no? Sí, ya estamos un poco viejos, pero siempre puede pasar cuando está uno mal dormido que hace esas cosas, ¿no? Entonces, siempre tengan cautela de cuándo tienen vectores y cuándo tienen escalares. Entonces, en este caso yo tengo dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Este que está sumando, le puedo mandar a restar. Entonces, ¿qué me va a quedar? P punto X' menos P punto X barra igual a cero. Recuerden que estos son productos escalares, o sea, el resultado es un número, las riquezas. Entonces, este cero es un escalar, o sea, es un número, porque también podríamos tener un cero vector. Por esos detalles también toca ir teniéndoles presente, ¿no?
Luego aquí pueden notar que hay un factor común. Esto no es ningún problema. Yo podría plantear que esto es P punto. Y aquí tengo X' menos X barra, ¿verdad? Igual a 0. O si queremos a eso, a esta resta de canastas le podríamos llamar P punto delta X también, ¿no? Igual a 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es lo mismo, no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tengo un producto punto entre el vector de precios, ¿sí? Y un vector que representa la variación de las canastas, ¿sí? ¿Cuál es ese vector que representa a los precios? A ver, pongo con color. Ya. Este vector que representa a los precios sería este vector, ¿no? Sí, ahora mejor resaltémosle. Sí, a ver, color verde. Verde, ya. Entonces, este vector de aquí sería este vector. ¿Sí? Ese sería el vector de precios. ¿Ya? En cambio, el vector que representa las variaciones, el delta X, ¿cuál sería? Un vector que va desde punto, pero en este sentido. ¿Sí? Sería el vector de la variación. Entonces, ¿qué está pasando? Una propiedad de los vectores. Cuando yo hago el producto punto entre dos vectores y eso es igual a 0, me está indicando que esos vectores son perpendiculares o son ortogonales. ¿Sí? O sea, básicamente eso significa que el vector P forma un ángulo de 90 grados con respecto a la recta presupuestaria. ¿Sí? Eso va a ser de utilidad más adelante, así que vale la pena desde ya tener presente esa propiedad. ¿Sí? Entonces creo que no es mayor cosa, ¿no? Entonces aquí lo único que hay que recordar es esta propiedad, ¿no? Que el producto punto de dos vectores es igual a 0, significa que los vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Otra observación interesante es la siguiente. Ya, esa es como una observación. Vamos con otra observación. Volvamos a dibujar. Ya me acabé este espacio. Permítanme un segundo, muevo todo esto. Ya. Si no se olvidarán de firmar las hojas, no son dos por la asistencia de ayer también. Entonces, vamos con otra observación. Ya, supongamos nosotros que tenemos el conjunto presupuestario walrasiano. Tenemos X1, X2. Tenemos la recta presupuestaria y tenemos el conjunto, ¿no? Entonces, aquí podríamos plantearnos la duda. ¿Ese conjunto que estamos ahorita dibujando es conjunto convexo o no es convexo? ¿Sí? Ese conjunto. El B definido por P y W. ¿Ya? No olvidarse que el conjunto está definido por estos dos términos, el vector de precios y por la riqueza, ¿no? Entonces, con estos dos yo conozco el conjunto presupuestario, walrasiano, ¿ya? Y la intuición nos hace pensar que sí, ¿no? O sea, parece que es un conjunto convexo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que es justamente probar eso de forma un poco más formal, ¿sí? O sea, un poco más formal quiero yo verificar que este conjunto es en efecto convexo, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaba que el conjunto sea convexo? Solo quiero utilizar la misma simbología que está acá. Denme un segundo. A ver, XX'. ¿Con qué estoy haciendo combinación? Con XX', ya. Igual lo que está aquí también está en el documento, ¿no? Sí, ¿no? Que quiero hacerlo un poco con gráfica también. Entonces, supongamos que tengo yo dos canastas. Tengo la canasta, llamémosle X, y tenemos otra canasta llamada X', ¿verdad? Entonces, ¿qué nos decía intuitivamente la convexidad? Que si yo hago una combinación lineal entre estas dos canastas, ¿verdad? El resultado es otra canasta que se supone debe caer dentro del conjunto. ¿Sí? Entonces, esa sería como la X2', digamos. Entonces, yo debería tomar cualquier par de canastas, ¿sí? Y la combinación lineal debe sí o sí caer dentro del conjunto para que el conjunto sea convexo. ¿Ya? Entonces, la intuición, ¿cuál sería? Que bueno, si el conjunto de consumo, ¿se acuerdan que el conjunto de consumo era toda la región de todos los reales positivos y el cero? Si todo el conjunto de consumo es convexo, entonces es de esperar que si yo le restringo por la restricción presupuestaria, no pierdo la convexidad. Esa sería un poco la intuición. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar esto, no? La idea básica sería notar que para cada canasta, ¿sí? A ver, si quieren sería algo así, ¿no? A ver, pongámosle por... No me gusta usar la palabra demostrar porque no somos tan rigurosos, ¿no? Digamos por verificar nomás, entre comillas, ¿ya? Por verificar. Entonces, ¿qué es lo que queremos verificar, no? O sea, quiero verificar que este conjunto, como hemos dicho, es convexo, ¿no? El conjunto es convexo. Entonces, para verificar que el conjunto es convexo, ¿qué tengo yo que notar primero? Tengo que X, ¿verdad? Es elemento
del conjunto presupuestario, ¿verdad? Y también tengo que X' es igualmente elemento del conjunto presupuestario, ¿verdad? O sea, estos dos, X y X' forman parte del conjunto presupuestario. Por ende, ¿qué va a suceder? Debería suceder que P.X, ¿verdad? O sea, si yo cojo y multiplico los precios por las cantidades, debería esto ser menor o igual a la riqueza, ¿sí? O sea, es asequible. O sea, yo podría comprar con la riqueza disponible. Eso con X. ¿Y qué debería pasar con X'? Lo mismo, ¿no? El mismo vector de precios aplicado a X' tiene que ser menor o igual también a W. ¿Ya? Entonces, esas son como mis premisas. O sea, estoy diciendo que tanto X como X' quedan dentro del conjunto presupuestario. Ahora, yo quiero armar la combinación lineal entre estos dos. Entonces, ¿cómo definiríamos la combinación lineal? Sería un X, pues en rojo para que empate nomás. Ya, X segunda, ¿no? O X2'. Entonces, ¿a qué va a ser igual X2'? La combinación lineal sería entonces, tomo un alfa del X, ¿verdad? Más lo que falta, 1 menos alfa de X', donde alfa es elemento del intervalo 0, 1, ¿no? Entonces puede ser cualquier valor entre 0 y 1. ¿Se acuerdan? Como la idea del promedio ponderado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me toca demostrar ahora? Tengo que demostrar que este X2' también cumple esta condición. O sea, que es asequible. O sea, cae dentro del mismo conjunto presupuestario. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Si se fijan, yo aquí puedo tomar esta expresión y multiplicar en ambos lados por el vector de precios. Entonces, ¿qué me va a quedar? El vector de precios P por X segunda igual al vector de precios P por toda esta expresión, ¿verdad? Todo lo que está aquí en verde. Es que lo voy a copiar para ganar un poco de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos que debe pasar? Que cuando yo resuelva esto, pueda yo verificar que esto debe ser menor o igual a W. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que verificar ahorita. Entonces, ¿qué puedo hacer luego? Sería P punto X segunda igual. Entonces, aquí como son solamente escalares por vectores, yo puedo distribuir. Entonces, este alfa es un escalar que puede salir. Entonces, quedaría alfa por P punto X más 1 menos alfa por P punto X'. ¿Sí? Estaremos de acuerdo hasta ahí, ¿no? No creo que hay mucha novedad. Simplemente hemos tomado el vector P y hemos distribuido. Y el alfa y 1 menos alfa, como son números escalares, puedo irlos moviendo, no pasa nada. Ahora, ¿a qué va a ser menor o igual esta expresión? Entonces, noten esto, ¿no? Individualmente, yo sé que P.X es menor o igual a W. ¿Están de acuerdo? Entonces, por mera lógica, ¿qué pasa si yo aquí, digamos, le multiplicara por alfa? Entonces, alfa por P.X es menor o igual a alfa por W. O sea, aquí en vez de alfa P.X, ¿qué podemos poner? Alfa W más, y aquí la misma idea, ¿no? O sea, yo podría multiplicar o premultiplicar esto por 1 menos alfa en ambos lados. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Sería más 1 menos alfa, y aquí estaría otra vez W. ¿Qué debería pasar con esta expresión? Esta expresión debería ser más grande o más pequeña que la de arriba. Mayor o igual, ¿no? Porque si se fijan, este término es mayor o igual al de arriba. Y este otro término es mayor o igual al de arriba. Entonces, conclusión, ¿qué debería pasar? Que esta vaina de aquí tiene que ser mayor o igual a P punto X segunda, por esta comparación, ¿no? O sea, alfa P punto X es menor o igual a W, más 1 menos alfa P punto X' es menor o igual a 1 menos alfa W. ¿Sí? ¿Y qué es esto si resolvemos? O sea, sería alfa W más W menos alfa W. O sea, W. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que P punto X segunda es menor o igual al W y por tanto X segunda también es elemento del mismo conjunto presupuestario. Y con eso hemos demostrado que el conjunto presupuestario walrasiano es convexo. ¿Sí? Entonces, no es gran cosa la demostración, como ven, ¿no? Sí, es más, uno diría, bueno, ¿y para qué hacemos esto? O sea, ya sabemos que es convexo y la intuición como que ya nos da. Es para que tengan una ligera probada de cómo se va construyendo ciertas deducciones en microeconomía, ¿no? O sea, la micro se sostiene mucho en este tipo de construcción lógica. Y vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Donde son a través de deducciones que uno trata de ir viendo ciertas propiedades. ¿Sí? Esta es más ilustrativa, ¿no? Para que se vea un poco, pero creo que estuvo entendible, ¿no? No creo que es mayor. Pregunta, en el ejemplo que les he pedido dibujar, ¿se mantendrá la convexidad o se perderá la convexidad?
¿qué va a pasar en el ejemplo que les pedimos? ¿No? Que se va a perder una parte, ¿no? ¿Sí? Pero resultará ser que también va a ser convexo. ¿Sí? Entonces, un ejercicio un poquito fuerte, ¿cuál sería? Probar la convexidad, pero en ese otro caso. Entonces, tendría que darles un conjunto de consumo restringido, ¿no? Pero no hace falta. Listo, sigamos. Entonces, ya tenemos una primera idea y eso también está aquí, ¿no? Entonces, todo lo que les dije también está en el archivo. ¿Ya? Listo, con eso cerramos conjuntos de consumo. Vamos al siguiente tema. No quiero perderme, ¿no? Ya. Vamos al siguiente tema, funciones de demanda. Ya, entonces vamos a hablar un poco de funciones de demanda y supuestos, más supuestos. Entonces ya más o menos intuyen la idea, ¿no? Vamos a poner supuestos y después sacar algunas conclusiones lógicas a partir de esos supuestos. ¿Ya? Entonces empecemos con unas definiciones. Entonces vamos a definir la función de demanda walrasiana. ¿Sí? Entonces toda la discusión que estamos haciendo es en el contexto walrasiano. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque más adelante veremos que hay otro contexto. ¿Sí? Entonces, por ahora nos quedamos solo en el contexto walrasiano. Ni le voy a mencionar el otro contexto para no crear mucha confusión. Entonces, veamos lo que dice aquí. Dice, vamos a definir algo que primero se llama correspondencia de demanda walrasiana. A veces también se les llama de mercado o también ordinaria. Yo voy a quedarme con el término walrasiano. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice que es esto? Es una X que depende de P y W. ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Dice, asigna un conjunto de canastas de consumo elegidas para cada par precio-riqueza. ¿Ya? Entonces, de una vez leemos lo de abajo. Dice, en principio esta correspondencia puede ser multivariada, o sea, puede existir más de una posible canasta de consumo asignada, debería decir ahí. Un segundito, de una vez. ¿Dónde estás? Aquí. Ya. Asignada. Ya. Entonces debería haber más de una canasta asignada, ¿no? Eso. Ya. O sea, en principio puede suceder. Ya se me movió todo, ¿no? Sí, se movió. Bueno, rápido. Vamos con los. Entonces no me gusta hacer arreglos ese mismo rato. Ya. Pero bueno, lo importante, ¿no? Voy a llevarme esto mejor a los apuntes para hacer ahí rápido anotaciones. Ya dejemos hasta ahí más. Ya. Esto es un poquito más conceptual, ¿no? Sino que sí vale la pena también hacer una aclaración. Ya, entonces, y de hecho, esto se va a poder entender súper bien comparando con lo que vimos un poco en el capítulo uno. Verán, hagan de cuenta que nosotros ya tenemos el conjunto presupuestario walrasiano, ¿no? Eso ya hemos mencionado antes. Entonces aquí teníamos un conjunto presupuestario walrasiano, X1, X2 y la restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, recordemos un poco el enfoque de elección que nosotros vimos en el capítulo uno. El enfoque de elección que me decía, que al individuo le podemos poner un conjunto presupuestario. ¿Se acuerdan que los conjuntos presupuestarios eran conjuntos sobre los cuales decide? ¿Sí? Entonces tenemos conjuntos presupuestarios. ¿Y qué más teníamos? O sea, ¿qué más formaba parte de la estructura de elección? ¿Se acuerdan que también teníamos una regla de elección? Sí, la choice, la regla de elección. Esta regla de elección la habíamos definido como una C que se define para un conjunto presupuestario. Y a cambio me daba como resultado una elección, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí venía un conjunto y las opciones que el individuo elige. ¿Ya? Entonces, si nosotros adaptamos esa simbología a este contexto del consumidor, ya no estamos hablando de cualquier conjunto B. Ahora, ¿cuál conjunto va a ser el de elección? El conjunto, el conjunto presupuestario o el racial. ¿Sí? O sea, ya estamos hablando de ese conjunto. Y de ese conjunto, el individuo que va a elegir. ¿Sí? Entonces va a elegir, ¿sí? Y lo que va acá es esta X. X, ¿se acuerdan solita? Es el vector de consumo, o sea, las canastas que va a consumir el individuo. Pero ahora vamos a decir que esa elección del consumidor depende del vector de precios y depende de la riqueza, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Miren, que al individuo le ponemos este conjunto presupuestario y de ese conjunto presupuestario, él va a elegir una o varias canastas, ¿sí? Porque no necesariamente va a escoger una, puede escoger varias. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí uno tiene varias canastas,
Entonces, a esta XPW se le llama correspondencia de demanda. Correspondencia de demanda walrasiana. Ya. Correspondencia de demanda. Ya. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es, le damos al individuo este conjunto presupuestario y el individuo puede escoger varias canastas. Digamos que escoge toda esta región. Eso sería una correspondencia de demanda. Entonces, al individuo le damos todo este conjunto a elegir y de ese conjunto el individuo puede decir, escojo varias canastas, todas las que están pintadas en esta región que está aquí. Entonces, esa región que está pintada sería el XPW en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, estamos nosotros creando la posibilidad de que el individuo escoja no solamente una, sino dos, tres, cuatro, las que quiera, ¿no? Total es de elección del individuo. Entonces, ahí es cuando toma este nombre de correspondencia de demanda. ¿Ya? Ahora, sí, ahí está. Entonces, este de aquí sería una correspondencia, ¿no? Ya. Ahora, es bien raro trabajar, no, no es que no, pero se puede, pero no es muy común trabajar con correspondencias. ¿Qué es lo más usual? Lo más usual es que asumimos que cuando el individuo afronta el conjunto presupuestario, solo elige una canasta, o sea, un punto, ¿sí? Entonces, cuando solamente elige un punto, ahí le llamamos función de demanda, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el caso con un punto. Ahora voy a poner el punto por acá abajo, ¿ya? Entonces, solo escoge un punto. Pues en ese caso tenemos que XPW, ¿verdad? Solamente es un valor, un solo vector, de hecho. ¿Sí? Un solo vector, porque en otro caso, ¿qué tendríamos? Varios vectores. Recuerden que cada punto es un vector. Entonces, si tengo una región, serían múltiples vectores. En cambio, si tengo un solo punto, sería un solo vector. ¿Sí? Sería un vector, digamos, X1 o X2, por decir, ¿no? Entonces, en este caso, ahí tenemos una función de demanda. Función de demanda, y bueno, walrasiana, ¿no? ¿Por qué la llamamos así? Porque viene o está definida a partir de un conjunto presupuestario walrasiano, ¿sí? Entonces, tener presente esa distinción, ¿no? Entonces, cuando se hable de correspondencias, en pocas palabras, piénsenlo así. Si algún rato están revisando el libro de Mascolel y Mascolel empieza a hablar de correspondencias, se está imaginando varias canastas elegidas por el consumidor, que es posible, o sea, sí hay fenómenos que pueden darse de ese tipo. Pero cuando no dice nada y habla solo de función de demanda, está imaginando que el consumidor solo elige una canasta. Todavía no hemos dicho nada de que la canasta sea óptima, de que la canasta esté sobre la recta, puede estar sobre la recta, puede estar dentro del conjunto o puede estar por debajo de la recta. Todavía no hemos dicho nada de eso. Simplemente estamos diciendo que hay una canasta, nada más. Ok, si nosotros asumimos función de demanda, entonces, ¿qué va a ser lo usual? Representarle a través de este vector. Pues, ¿qué tenemos? X, que va a depender del vector de precios y de la riqueza, o sea, el individuo, le ponemos una riqueza y un vector de precios, y va a escoger las diferentes coordenadas, ¿no? X1, X2 hasta XL. Y el caso más usual que va a ser que escoja solo X1 y X2 en el caso L2. De hecho, para que esto quede completo, me faltó poner que estos X1 y X2 también dependen del precio y de la riqueza, ¿no? Ahí estaría más completo, ¿no? PW, PW. ¿Ya? Entonces, como ven, implícitamente que estamos asumiendo es un individuo que le ponemos precio, le ponemos riqueza y decide. ¿Cómo decide? Aún no estamos nosotros planteándonos eso, ¿no? O sea, el cómo decide va a quedar un poco para después. Listo. Ok. Entonces, ahora, sobre estas correspondencias de demanda walrasiana, o mejor dicho, ya funciones, o sea, ya lo más usual va a ser funciones. Vamos a plantear dos supuestos que son clave, ¿sí? Dos supuestos clave que se van a conectar con lo que veremos después en el capítulo 3. Entonces, igual nos toque revisando estos supuestos, ¿no? El primer supuesto se conoce como la homogeneidad de grado cero, ¿sí? Entonces, este es un primer supuesto que nos toca revisar, que no es muy difícil, ¿no? Pero es más la intuición económica la que quiero destacar, ¿no? Sí, entonces, me voy a llevar este primer texto nomás. Sí, este primer texto nomás. Sí, ya. Ok. Entonces, ¿qué queremos decir con este supuesto de homogeneidad de grado cero? Si es un supuesto que le vamos a aplicar a la función de demanda, a la función de demanda walrasiana. Entonces, la correspondencia o función de demanda walrasiana es homogénea de grado cero si para todo P, W y alfa mayor a cero se cumple que X alfa P, alfa W igual a X P W. ¿Ya?
Pero la primera vez que uno lee estas cosas, como que, ¿qué dijo? Sí, especialmente si uno no está muy acostumbrado al lenguaje matemático. Entonces, de nuevo, ¿no? Con calma. O sea, ¿qué me están diciendo? A ver, empecemos por lo que ya conocemos. ¿Qué era XPW? La función de demanda. Ya concentrémonos en el caso de funciones. Tengo un individuo, ¿verdad? Que está eligiendo qué canasta quiere llevarse dependiendo de los precios y de la riqueza. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el término nuevo que está apareciendo? Este alfa, ¿verdad? Ese alfa va a ser un escalar, un número que nos están diciendo que es mayor a cero. Ya, bueno, alfa va a ser mayor a cero. De hecho, aquí pueden ver que el ejemplo es por decir 2, o puede ser cualquier otro número, ¿no? O sea, un número. Y entonces, ¿cuándo decimos que se cumple la homogeneidad de grado cero? Cuando la canasta que elige el consumidor es la misma si a estos precios y a la riqueza les movemos o les cambiamos en un factor alfa. ¿Sí? O sea, tenemos otra vez x, pw, pero multiplicados por este factor alfa. ¿Sí? Alfa p y alfa w. Entonces, el alfa es un factor que se aplica a los precios y a la riqueza por igual. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, ¿qué tal si hacemos que alfa sea 2? Entonces, en este caso particular, ¿cómo quedaría? Esto sería que x con 2p y 2w, ¿verdad? Abramos este igual que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿todo qué va a ser igual? Va a ser igual a x de pw. ¿Ya? Entonces, esa es la formulación matemática. ¿Ya? Ahora, más bien, ¿qué me dice a nivel económico? Eso es más interesante. Entonces, ¿qué dice? Existe homogeneidad de grado cero si la elección del consumidor, ¿sí? No cambia cuando precios y riqueza cambian en la misma proporción. Ejemplo, ¿qué tal si estamos en una situación donde duplicamos los precios y duplicamos la riqueza? Estamos asumiendo que el consumidor no cambia su elección, sigue escogiendo la misma canasta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, este ya es un primer supuesto que puede sonar un poco llamativo, ¿no? Pero pensemos por un momento. Digamos que, imaginen, ¿no? O sea, tú vas un día, digamos, tú estás trabajando y tu jefe, digamos que está trabajando de forma asalariada, tu jefe te dice, ok, te duplicamos el sueldo. Tú emocional. Y después vas con ese sueldo duplicado a hacer compras. Y resulta ser que los precios te los duplican. ¿Compras lo mismo? Sí. Supondríamos que sí, ¿no? Supondríamos, porque el ser humano es complicado, ¿no? Pero en principio uno supondría que sí, ¿no? O sea, supondría que si me duplican el precio, pero previamente me duplicaron la riqueza, entonces compraría lo mismo, supuestamente. Entonces, si notan que estamos asumiendo que básicamente un cambio general de tipo monetario no afecta a las decisiones de consumo, porque ese sería un cambio general de tipo monetario, ¿no? Estamos diciendo que, por ejemplo, hay una inflación en la cual sería una inflación del 100%, ¿no? Que duplica los precios, pero a la vez esa misma inflación del 100% duplica el salario. ¿Ya? Ahora, alguien que no estaría de acuerdo con esto es Keynes, ¿sí? Entonces, Keynes no estaría muy de acuerdo con esto, básicamente porque dependería de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí no estamos metiendo la interacción social. Esto es bien interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa si le duplicamos los precios y le duplicamos la riqueza a un individuo, pero no a otros? ¿Será que la decisión del individuo no cambia? Se imagínate, de nuevo el mismo escenario. Te duplican a ti el salario, le duplican los precios en el Supermaxi, pero a las otras personas no le duplican el salario. ¿Cambiarías tus decisiones? No, no, en general. O sea, es la misma Mega Max. Para todos duplica precios, pero solo para mí duplicaron salario. Entonces la pregunta es si a mí, que me duplicaron el salario, me dan o no incentivos para cambiar mi decisión, sabiendo de que en los otros casos las otras personas no se les duplicó el salario. Entonces, ¿qué pasaría? Es como decir que a mí no me toparon mi riqueza real, pero a los otros individuos les redujeron la riqueza real. ¿Tiene su efecto en mis decisiones de consumo o no? Según Keynes, sí. Entonces, Keynes diría que los individuos son muy adversos o cambian sus decisiones muy de forma relativa a lo que pasa con otros. Ejemplo, él da un ejemplo muy simple y bien realista. Nos dice, a ver, imagínense, por ejemplo, que tú trabajas en una empresa y llegan y a una persona que es compañera tuya, entró igual que tú, todo igualito, le suben el sueldo y a ti no. ¿Cómo te sientes? Entonces Keynes va a decir, no, o sea, te vas a fastidiar, que creerías que es justo. O no nos suben a nadie o nos suben a todos.
Entonces, Keynes tiene esta idea de que los individuos siempre hacemos comparaciones de tipo relativa. ¿Sí? Entonces, eso no está en el modelo. O sea, aquí estamos asumiendo que es estrictamente al individuo, ¿no? Si al individuo le subo la riqueza al doble y los precios al doble, no cambia sus decisiones. Entonces, aquí yo creo que hay un punto que uno podría modificarle si quiere hacer algún modelito más complicado, ¿no? En algunos contextos, a esto se le llama el supuesto de que no existe ilusión monetaria. Sí, o sea, ¿qué es la ilusión monetaria? Una situación en donde si te duplican los precios y te duplican la riqueza, lo único que ha cambiado es la magnitud monetaria, pero no la magnitud real. Entonces, supuestamente, como solo cambió la magnitud monetaria, no deberías cambiar tus decisiones porque no existe la ilusión monetaria de que hay más recursos. Sí, entonces, en algunos contextos les llaman así, pero en el contexto del consumidor no se usa mucho esa terminología. Esa es más de macro, más de tipo macro. Esa es la idea entonces del supuesto de homogeneidad de grado cero. Entonces, a menos que digamos lo contrario, vamos siempre a utilizar ese supuesto. ¿Sí? Vamos a utilizar siempre ese supuesto. Eh, Ahora, ¿cómo se verá esta situación en el conjunto presupuestario? O sea, si por ejemplo, no digamos que tengo un conjunto presupuestario, ya, entonces aquí tenemos un conjunto presupuestario con los precios y riqueza originales. Sí, entonces digamos que aquí tengo este conjunto y aquí está el BPW. ¿Qué pasaría si yo tuviera otro conjunto presupuestario, pero en vez de PW tuviéramos alfa P y alfa W? Alfa P, alfa W. ¿Qué debería pasar entre estos dos conjuntos presupuestarios? ¿Qué opinan? Les doy una idea bien intuitiva, ¿no? Digamos que el individuo escogió justo este punto, ¿verdad? Ese sería el X PW, ¿verdad? Escogió ese punto. Puedo escoger cualquier otro, pero escojamos justo en la recta. Si es homogénea de grado cero, ¿qué debería pasar en la otra gráfica? Debería escoger exactamente el mismo punto, ¿verdad? Y es más, la riqueza real no ha cambiado. Entonces, ¿qué sería lo coherente? Que el punto sea el mismo y la recta presupuestaria sea la misma. Entonces, si quieren, ¿cuál es la idea? Con el alfa, ¿se acuerdan que si movíamos el precio como que se mueven los extremos? Pero en cambio con el W es como que también se desplaza toda la curva. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si duplicáramos los precios, ¿hacia dónde se iría la recta? Para abajo, ¿verdad? O sea, se contrae porque es más caro comprar. Pero a la vez, si sube la riqueza, ¿qué sucede? Que la recta otra vez se expande. Entonces, la caída de la recta por precios más altos se compensa con una expansión de la recta debido a más recursos, más riqueza. Exacto, se anulan los efectos. Entonces, ¿qué pasa? Que deberíamos quedar en la misma situación, o sea, es el mismo conjunto presupuestario. ¿Sí? Entonces, miren, si no me creen, lo pueden hacer en el gráfico dinámico. O sea, ¿qué podría hacer en el gráfico dinámico? ¿Duplicar los precios? De hecho, hagámoslo, ¿no? Total. A ver, ¿dónde está el gráfico dinámico? Ya. A ver, tomemos una situación. Ya ahí están los precios y la riqueza, ¿no? 2, 5, 10. Ya. Entonces, ¿qué tocaría hacerle para ver si es que se cumple o no lo que estamos diciendo? Entonces, originalmente precio uno es 2, precio 2 es 5, riqueza 10. Dupliquemos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar con el precio uno? Sí. Precio uno en vez de 2, 4. Entonces, si ven que ahí se contrae el conjunto, por lógica, ¿no? O sea, es más caro un bien, compro menos de ese bien. ¿Qué va a pasar con el precio 2? 10, ¿no? Sí, hasta 8. Entonces toca cambiarle una opción acá arriba, ¿no? Entonces aquí en el máximo en vez de 8, sea 10. Y volvemos a ejecutar el gráfico. Sí, entonces ya podemos hacerle el mismo juego. Este subía a 4, ¿no? 2, 3, 4. Este en cambio sube a 10. Exacto. Ya, entonces hasta ahí si vemos se da la contracción del conjunto por el alza de los dos precios. Pero en cambio, ¿qué va a pasar con la riqueza? Tiene que subir de 10 a 20. Si llega a 20, ¿sí? Tenemos el mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si todos cambian en la misma proporción, el conjunto presupuestario no se mueve. ¿Sí? Y por tanto, si el conjunto presupuestario no se mueve, ¿qué debería pasar con la elección del consumidor? No se mueve tampoco.
¿sí? Entonces, miren lo jodido que sería para la teoría, que si yo pongo este alfa, cambiar a X, ¿qué significaría? Que en el mismo conjunto presupuestario, el individuo al inicio escogía un punto y luego escogía otro. Sí, se ven, o sea, es como que tendríamos el mismo triángulo, pero si tengo un valor de P y W, escoge un punto, pero si les multiplico todo por alfa, y a pesar de que sea el mismo triángulo, el individuo escoge otro punto. Entonces ese sería el efecto de la ilusión monetaria, si quieren. O sea, distorsionaría la teoría de forma muy, muy seria, ¿no? Pues por eso es que no se suele aceptar, se dice, asumimos que es homogéneo de grado cero. Interesante, ¿no? O sea, como que deja pensando. Entonces aquí uno, si le quiere poner keynesiano, ¿no? O sea, podría decir, digamos que a unos individuos, todos enfrentamos la misma inflación, ¿no? O sea, todos enfrentamos la misma inflación, pero no todos enfrentamos el mismo cambio de riqueza. Entonces, se podría hacer cosas interesantes ahí, ¿no? Pero bueno, no quiero divagar mucho hoy día porque hay clases que divago demasiado. Pero quedan grabadas las... Es que son como posibles temas de tesis. Por ejemplo, el tema que conversamos la última clase, que era del castigo petrolero. Ese es un tema chévere, que se podría hacer algo bien, bien interesante. Pero bueno, ahí quedan grabadas las divagaciones. Vamos con el otro supuesto. Entonces creo que ya quedó bastante claro qué significa el supuesto a nivel de implicaciones económicas, ¿no? O sea, si todo crece, precios y riqueza al doble, el individuo no cambia su decisión. Vamos con otro supuesto. El otro supuesto se conoce como la ley de Walras. ¿Sí? Entonces, pese a que se llama ley de Walras, al menos en este capítulo 2 lo vamos a trabajar como supuesto. ¿Sí? No, no le vamos tanto o sea, le llamamos ley por mantener el título, pero en realidad es un supuesto ahorita, ¿no? Pues, ¿de qué se trata la supuesta ley de Walras? Entonces, ya. Dice, la correspondencia a función de demanda walrasiana satisface la ley de Walras. Sí, para todo vector de precios positivo y para toda riqueza, tenemos que P.W, y aquí está un error, no es P.W, maravilla, punto X, no, P.X igual a W. P. ¿Dónde estás X? Ah, ok, P.X igual a W para todo X, ¿no? Dentro del conjunto. Entonces aquí sería, ya. O sea, ¿qué está diciendo en definitiva? O sea, en definitiva está diciendo que vamos a asumir, a menos que se diga lo contrario, que el individuo siempre elige canastas que implican gastar todo su dinero. O sea, va a gastar toda su riqueza, ¿de acuerdo? O sea, nos vamos a concentrar en casos donde el individuo escoge sobre la recta presupuestaria. Entonces sería un poco la idea de la ley de Walras, ¿no? Entonces aquí tenemos X1, X2. Entonces, si se cumple la ley de Walras, vamos entonces a tener que el individuo siempre escoge sobre la recta. Entonces, si escojo una canasta, esta de aquí, esa canasta es la que está demandando el individuo. Entonces, sí o sí, por definición, P.X va a ser igual a W. ¿Ya? Entonces, ese es el supuesto que vamos a usar, ¿no? Que el individuo siempre se gasta todo. El individuo siempre se gasta todo. Este supuesto creo que es menos problemático, ¿no? Porque si alguien dice, pero no es verdad, la gente ahorra, entonces, ¿qué te podrían contrarresponder? Bueno, entonces asumamos que el W ya quita ahorros y es un W destinado solo al gasto. Sí, entonces ese no creo que tiene mucha implicación, ¿no? O sea, por ahora no es gran cosa. El que es más interesante cuestionar es el otro, ¿no? La homogeneidad de grado cero. A ese sí les recomendaría que si tienen ganas, están aburridos y quieren divagar por ahí, se metan a divagar cosas, ¿no? Este otro no amerita mucho, o sea, solamente asumimos que se gasta todo. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Ya. Entonces, supongo, este es ejemplo, este sí es ejemplo purito de Mascolel, ¿no? Entonces, digamos que te dan un espacio L igual 3. O sea, las canastas son con tres mercancías, X1, X2 y X3. Entonces, estamos imaginando que esto es en el espacio, ¿no? Y dice, supongamos una función de demanda walrasiana con la siguiente forma, ¿ya? Por el momento, no nos preguntemos de dónde salieron. ¿Ya? Si quieren, pongámonos un poco simplones. Digamos que alguien hizo un estudio econométrico, hizo unas rectas, unas regresiones y obtuvo esos resultados. ¿Ya? Entonces, no nos compliquemos. Más bien entendamos la esencia. ¿Cuál es la esencia? Por ejemplo, ¿no? El individuo escoge la cantidad del bien uno dependiendo de los precios que hay en el mercado de los tres bienes y de cuánto tiene de riqueza. Lo mismo, el individuo escoge cuánto comprar del bien 2 o demandar, por dicho, cuánto demandar del bien 2
por medio de los precios y la riqueza, y lo mismo del bien 3, precios y riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pueden ver que en el caso 3 está un factor beta. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que beta es una constante positiva. Es un parámetro. Más adelante veremos que beta, por ejemplo, puede recoger la idea de que como que el consumidor tiene cierto gusto especial por el bien 3. ¿Ya? Pero por ahora simplemente es un parámetro. ¿Ya? Pregunta, ¿esta ecuación o esta función de demanda satisface la homogeneidad de grado cero? Ah, T1, o sea, beta por T1. sí, beta por P1. Ujú. Sí, sí, tal cual, así mismo está. Sí. Como les digo, este es un ejemplo ad hoc de Mascoller, se le ocurrió hace rato y puso. Entonces no vale filosofarle mucho, ¿no? Es más para reforzar el concepto nomás. Entonces, ¿cómo verificamos que se cumple la homogeneidad de grado cero? Como ustedes pueden ver, sí, casi no me da ni ganas de escribir, pero a ver, es solo para la primera, ¿ya? Está bien directo ahí. A ver. Ujú. Sí, pues está ahí mismo, ¿no? Porque ahí pueden ver que está anotado, ¿no? O sea, realmente no hay mucha magia, ¿no? O sea, tomemos solo el primer bien, ¿ya? El mismo proceso aplica para los otros tres. Entonces, en el primer caso, ¿no? Entonces, yo quiero ver qué pasa con X1, pero haciendo alfa P, ¿verdad? Y alfa W. Alfa P y alfa W. Entonces, interpretémoslo más bien de forma económica, ¿no? O sea, que estamos viendo una situación donde los precios se duplicaron, por decirlo así, y la riqueza también. Entonces, ¿qué debería pasar en esta función? Donde yo vea un precio, tiene que expandirse por el factor alfa. Entonces, por ejemplo, si tengo el P sub 2, entonces de ley tiene que estar expandido por alfa. Entonces, si ven que también estoy asumiendo que es la misma expansión para todos, ¿no? O sea, tiene que ser exactamente igualita, ¿no? Lo mismo con P1 más P sub 2 más P sub 3, ¿no? Todos se expanden también por el factor alfa. Alfa, alfa, alfa. ¿Ya? Por... Tengo W sobre P1, W también se expande con el factor alfa, ¿sí? Y abajo tenemos el P1 que también se expande por el factor alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con todos los alfas que están aquí? Entonces, aquí podemos ver que se simplifican. Y aquí si hago un factor común con lo de arriba, también se simplifican. Y total, ¿a qué hemos llegado? A que es exactamente lo mismo que x1 de P y W sin los alfa. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo de una función de demanda que cumple la homogeneidad de grado cero para el bien 1. Y si ustedes se fijan, lo mismo va a pasar con el bien 2 y con el bien 3. Entonces es un poco mecánico, ¿no? O sea, es simplemente donde veo un precio, pongo un alfa. Donde veo W, pongo un alfa. ¿Y luego qué hago? Simplifico. Y estarán de acuerdo que ese procedimiento es el mismo para cualquier función. Y al final, ¿qué debe pasar? De hecho, miren esto. ¿Qué pasa si yo hago la resta entre el x1 alfa p, alfa w, menos el x1 entre p y w? Si se cumple la homogeneidad de grado cero, ¿a qué debe ser igual esa resta? Cero, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? No es tanto por el ejercicio, compa, sino como siempre, ¿cuál es la idea? Piensen la automatización. Entonces, ¿cuál sería la automatización de esto? Darle a Python las ecuaciones. ¿Y qué tendría que hacer Python? Buscar donde hay un precio y en donde está el precio poner el factor alfa, ¿verdad? Donde está la riqueza poner el factor alfa y luego simplificar. ¿Y luego qué tendría que hacer? Comparar la simplificación con el original, restarles. Y si la resta sale cero, se cumple la homogeneidad de grado cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está en la función que acompaña este ejemplo. Entonces, aquí tienen el ejemplo, ¿no? Me salto un ratito la ley de Walras y vamos viendo qué se está haciendo en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que pueden ver se está haciendo? ¿No? Estamos primero creando los símbolos, ¿sí? Realmente ya creamos los símbolos en ejemplos anteriores, ¿se acuerdan? Entonces podríamos usar los que ya fueron creados, pero es mejor volver a crear para acordarse que está haciendo uno, ¿no? Entonces aquí pueden ver que estamos creando los símbolos x1, x2, x3. Usamos la librería SIMPy de Python, ¿verdad? SIMPy.symbol. Creamos con x1, x2, x3 y le aclaramos que todos son reales, ¿sí? Y lo mismo los precios, P1, P2, P3. Con la librería SIMPy creamos estos valores, igual sabemos que son reales. El W. Y de paso creamos beta. Entonces, ¿qué va a ser el objeto beta? Es el que representa el parámetro que estaba para el caso 3, ¿no? Para el bien 3.
Sí, este beta que está aquí. Ya. Entonces, algo simpático de esto es que uno le puede nombrar literalmente beta, ¿sí? Gracias a las librerías que estaban arriba, le va a escribir en látex, o sea, va a hacer la letra beta, ¿sí? Entonces es una ventaja que va a quedar agradable a la vista, ¿no? Entonces, sí, no, Simpi, esa librería es buenísima. O sea, son dos, Simpi y NumPy. Esas son las librerías potentes de Python, ¿sí? Eh, Hay mucha gente que nunca usa Simpi, sino solo NumPy, o sea, numérico. Yo siempre les recomiendo ver la parte simbólica, porque entonces es como hacer a mano, ¿no? Solo que más rápido. De hecho, miren qué tenemos más abajo. ¿Qué hacemos en la siguiente celda? Entonces, en la siguiente celda usemos simpi.eq. ¿Qué era eso? Crear las ecuaciones. Sí, entonces miren, estoy creando las tres ecuaciones bueno, las tres funciones de demanda para cada bien. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la estructura es idéntica a como estaba planteada en el ejemplo, ¿no? En el lado izquierdo está x1, igual, y en el lado derecho que tengo, p sub 2 dividido para p1 más p2 más p3 por w sobre p1. Y lo mismo con las demás. De hecho, aquí si se fijan, estoy haciendo beta por p1, en el caso 3. Luego muestro las tres. ¿Para qué? Solo para que me aparezca en pantalla. Entonces ahí pueden ver las tres ecuaciones. Entonces si ven que queda en un formato súper agradable, ¿no? Entonces ahí está x1, x2 y x3, y en el caso x3 apareció beta. ¿Sí? Y apareció beta en formato látex. O sea, ya quedó con el formato listo para hacer cálculos simbólicos, ¿no? O sea, luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una función. Entonces, ¿qué es la función? ¿Cuál es la función que está acá abajo? Entonces, ahí ven que hay una función que se llama evaluar homogeneidad grado cero. Ya creo que se entiende cómo funciona cuál es la idea, cuál es la mecánica, ¿no? ¿Qué va a recibir esta función? Las ecuaciones de demanda que fueron creadas con SIMPY, ¿verdad? A estas les he llamado X1PW, ¿no? O sea, este nombre que voy a usar bastante se refiere a esto, ¿no? X1 en función de PW. Pues por eso el nombre que está aquí, ¿no? X1PW. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Mi recomendación, siempre traten de usar nombres que les puedan explicar qué significan las cosas, porque en modelos ya grandes, ahí los nombres, ¿sí? Si es que de hecho, hemos de hacer algún modelo de equilibrio general en Python. Tal vez no muy grande, pero ahí van a ver que es vital poner bien los nombres, porque después las cosas se expanden y tienes un montón de variables, ¿no? En fin, entonces tenemos las tres ecuaciones, esas van aquí, ¿no? Ecuaciones de demanda, X1PW, X2W, X3W. Los precios, esto es más para ayudarle a Python a saber de estos objetos cuáles son los precios. Porque claro, uno sabe que los precios son P1, P2, P3, pero Python no sabe. O sea, Python dice P1 es P1, es un objeto, es una variable. Pues aquí le estoy aclarando que P1, P sub 2 y P sub 3 son precios. ¿Por qué necesita saber eso Python? Para esos términos ponerle el factor alfa. Tengo que explicarle que X1, X2, X3 son cantidades. ¿Sí? Entonces a ese no le va a poner alfa. Tengo que explicarle que la riqueza es W. Ese sí le va a poner alfa. Y lo demás no hace falta explicarle. Entonces, ¿qué va a interpretar la función? Que los demás son parámetros extra. Por ejemplo, el beta. Como es un parámetro extra, no hay que ponerle el alfa. ¿Bien? Entonces, si ejecutamos la función, ahí les va a dar un reporte. ¿Sí? Siempre que vean un reporte así bien, bien agradable y todo, ChatGPT intervino. ¿Sí? Entonces, eso también de paso. Como tal vez, quién sabe, la vida, algunos de ustedes vayan a ser profes o ya son profes, o tal vez den un curso o algo. Entonces, cuando veas que un alumno te da un reporte así bien ordenadito, bien bonito, ChatGPT. Por ejemplo, estos iguales que están acá arriba, si les ven, ¿no? Esto de aquí es típico de ChatGPT, ¿no? Que le pone esos detallitos, ¿no? Sí, sí, porque si fuera por mí, sería esto bien, bien crudo, ¿no? Así, un valor y ya. Pero bueno, ¿cómo quedó? Evaluación de la homogeneidad de grado cero. Entonces, mira, Python detectó. De hecho, ya se imaginan qué hice, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hice? Le pregunté a ChatGPT, o ¿qué le pedí a ChatGPT? ¿Cómo era el prompt, más o menos? O sea, a partir de estas funciones, le puse el ejemplo, crea unas funciones en Python que reconozcan, evalúen homogeneidad. Sí, sí, le caché más o menos el prompt, ¿no? Sí, entonces miren la importancia de manejar la teoría. Si tú conoces bien la teoría, el prompt te sale rapidito, ¿sí? Porque ChatGPT sabe micro, o sea, realmente sabe micro. De hecho, si tú le preguntas, tiene nociones bien claras de micro. Entonces, si tú sabes la teoría, el prompt te sale rapidito. Entonces, mira, detectó los precios, detectó las cantidades, riqueza, y mira, incluso creó un factor de escala que le llama alfa y detectó cuáles son los parámetros adicionales, beta. Luego, ¿qué hizo? Hizo un análisis por tres bienes. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, para el bien X1? Diferencia entre XP, W y qué más? X.
alfa P, alfa W, que fue justo lo que hicimos a mano. ¿Y qué saco? Cero. Pues por eso te pone un visto. Es hasta te pone los vistos, ¿no? ChatGPT es una máquina, literalmente, ¿no? Bien X1, bien X2, bien X3. ¿Qué pasó? Que en los tres casos se verificó homogeneidad de grado cero. Conclusión, se cumple la homogeneidad de grado cero. Simpático, ¿no? Entonces, ya no tiene sentido hoy en día, me parece, pedirle a un alumno que esté estudiando micro haga a mano. ¿Qué puede hacer? Coge la función, usa SIMPI y directo aplica y ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tal vez cuando no tengas una función que sea homogénea de grado cero, aquí te va a saltar el mensaje, ¿no? Aquí te sale un mensaje, falló en el bien 2, ya no es homogénea de grado cero. Listo, vamos con el siguiente supuesto. Recuerden que eran dos, ¿no? Entonces, el uno es la homogeneidad de grado cero, el otro es la ley de Walras, ¿ya? Para el cumplimiento de la ley de Walras, ¿qué debe pasar? Recuerden que la ley de Walras que decía que si yo tomo cada una de las X, X1, X2, X3, y hago que el individuo las adquiera, digamos, o sea, multiplico por los precios, ¿no? P.X, eso aquí tiene que ser igual a W. O sea, tiene que gastarse todo en esa canasta. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Tú puedes hacer P.X. Esto sí no lo voy a escribir porque es inmediato. P.X. Pero ¿de dónde me saco los de? Bueno, ¿qué es P.X? P1, P2, X2, y como es vector de 3 sería P3X3, ¿no? Luego, ¿qué toca hacer? Para cada X, ¿qué hay que hacer? Reemplazar las funciones de arriba. Entonces, ¿cuál era la función, por ejemplo, para el bien uno? Sí, tenemos esta función, entonces hay que reemplazarla, ¿no? De hecho, si se fija, a ver, bueno, ya solo puse este ejemplo, hagámoslo así rápido, ¿ya? Entonces, para que quede. Ya, ya. Verán, aquí es buena opción, ¿no? Si uno fuera bien cuadrado, diría, es una constante y se acabó, ¿no? Pero sí quiero profundizar más, ¿no? El beta podría ser, hay que aclarar eso, podría, ¿no? No es, pero podría ser o podría representar el hecho de que el consumidor, en el caso del bien 3 tiene alguna preferencia adicional. O sea, hay algún elemento en el bien 3 que hace que su demanda cambie con respecto a los otros bienes. Por ejemplo, ¿no? Si el beta es muy alto, ¿qué significaría? Que hay cierta propensión a consumir más del bien 3. Entonces, el beta podría estarse acercando a las preferencias. Sí, sería un factor o un parámetro que trata de reflejar la idea de las preferencias. O sea, como que tal vez el X3, el bien 3, tiene más relevancia para el consumidor que los otros dos bienes. Sí, más o menos por ahí podría interpretarse el beta, ¿no? Ah, no, está restringido para que sea positivo, pero menor a uno. Sí, si es menor a uno pasaría al revés. Claro, entonces ahí más bien el individuo tiene una aversión por el bien 3. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos estirando ahí la sábana porque Mascolel pone un beta y se acabó, ni siquiera lo reflexionan, o sea, ¿para qué les voy a mentir? Pero esa es la idea, sí. Y más bien yo les invito a que siempre hagan eso, ¿no? O sea, vean algo, siempre digan, bueno, económicamente, ¿qué significa? Porque nosotros, compas, no somos matemáticos. Entonces, nuestra habilidad no va a estar en la matemática. Nuestra habilidad va a estar en darle sentido económico a lo que vayamos viendo, porque si no... En fin, entonces queremos ley de Barras, ¿no? Entonces, ¿qué significaba que se dé la ley de Barras? Básicamente que el consumidor tiene que gastarse todo en estos bienes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo hago P1 por X1 más P sub 2 por X2 más P sub 3 por X3, es la única vez que voy a hacer esto, nomás para que quede también en los apuntes. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Tocaría reemplazar, ¿no? P1 por X1, que es P sub 2 sobre P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 por W sobre P sub 1 más el mismo para P sub 2, P sub 2 por P sub 3 sobre P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 por W sobre P sub 2 más acá abajo P sub 3 por... Aquí notarán que el beta como que va a tener alguna relevancia, ¿no? Beta P1 sobre P1 más P sub 2 más P sub 3, parece error, pero bueno, es P por W sobre P sub 3. Ya. Ok, entonces tocaría resolver esta suma, ¿no? ¿Y a dónde tendría que llegar esto? A W, ¿verdad? Ya. Listo, entonces, primero un factor común. Entonces, ¿qué puedo sacar de factor común aquí? W sobre P1 más P sub 2 más P sub 3. ¿Estarán de acuerdo? No todos tienen W y... Es que voy a tener aquí. Y si se fijan, los precios también se simplifican, ¿no? P1, P1.
P sub 2, P sub 3, ¿sí? Convenientemente, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó? Quedaría solo P sub 2 más P sub 3 más beta P1. Entonces, para que se cumpla la ley de Walras y por tanto el consumidor gaste toda su riqueza, ¿qué debía pasar con beta? La única opción es que sea uno, ¿no? Entonces, si beta es uno, entonces ahí sí se cumpliría que se simplifican estos dos y queda W y se cumple la ley de barras. En cambio, si el beta es distinto de uno, no se cumple la ley de barras. ¿Sí? Entonces, si beta es de 1, se cumple. En cambio, si beta es distinto de uno, no se cumple. ¿Ya? Entonces, a ver, pensémosle en forma un poco más algorítmica. Igual, tratando de pensar en volver esto más replicable, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer Python? Tendría que, esta operación sí me se va a repetir siempre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reemplazar los X, simplificar y luego tiene que sacar un resultado y restarle W si quiere. Sí, o sea, sacaría un resultado y restarle W y después ver si es que el resultado sale cero. Es bien parecido al anterior, ¿no? Entonces veamos qué hace aquí la función. Ya, entonces, en efecto, aquí pueden ver que tenemos otra función que dice evaluar ley de barras. Entonces, ya directo, ¿no? La mecánica es la misma. Indico cuáles son las ecuaciones de demanda, indico los precios, indico las cantidades, la riqueza, y noten que yo no sé qué está pasando con el beta. Entonces, ejecutemos de primero así como está. ¿Qué va a hacer esta función? Entonces, ¿qué dice? Evaluación de la ley de Walras. Reconoció todo. Reconoció el parámetro beta. Y mira lo que te saca. Gasto total. Entonces, ve que te saca una ecuación del gasto total. O sea, ¿qué hizo ahí? Hizo todas las operaciones y sacó el total del gasto, ¿no? ¿Y qué pasó? Le quedó, si ven que les quedó justo la ecuación que sacamos nosotros. Solo que no le simplifica el beta. ¿Por qué no le simplifica el beta? Porque no sabe cuánto es beta. Entonces, como no sabe cuánto es beta, se queda ahí y cuando hace la resta, no le sale cero. Y como no le sale cero, que saca como conclusión. Conclusión, no se cumple la ley de Walras. ¿Sí? Si quieren, podrían adaptarle para que encuentre qué valor de beta cumple la ley de Walras. No les recomiendo, porque ¿qué pasa? En este ejemplo simplificado hay un beta, pero en ejemplos más complicados, ¿qué va a pasar? Puede haber muchos parámetros. Entonces es mejor que uno mismo sepa qué parámetros hay y cómo irles controlando. Entonces, ¿qué tocaría hacerle aquí para que funcione? Sí. Yo no sé por qué aquí le puse D. Es que haber sido simbología anterior. X3P. Ya, entonces verán. Al lado de las demandas puse un comentario. Sí, disculparán que el comentario debería estar así, ¿no? Hacer X3PW. ¿Qué era X3PW? La ecuación del bien 3. Entonces, ¿qué queremos hacerle? Entonces, miren, si queremos evaluarle con beta 1, ¿qué tocaría? Hacerle X3PW.subs. Recuerden que el subs era para sustituir. Y dentro de subs, ¿qué puedo poner? Está un poco exagerada aquí. Beta 1, verán. Sería así, ¿no? Aquí en X3PW.subs. Cuando solo es un parámetro, puedes ponerle así también. Beta, 1, sin tanto lío. Sí, entonces, en este caso, ¿qué estoy diciéndole? Toma la ecuación del bien 3 y en vez de que quede un beta general, ya de entrada va a sustituirle por 1. Y si le ejecutan, ¿ahí qué va a pasar? Esperemos un ratito. Sí. Entonces ahí notarán que ya va a sacar el mensaje de que se cumple, ¿no? Se cumple, ¿no? Eso ya. Entonces de ahí salieron, de nuevo detectó todo. Ahora ya no hay parámetros. Siento si ven parámetros adicionales, ninguno, porque ya el beta se volvió 1. Y ahí ya saca el gasto total. El gasto total salió W y el residuo es 0. Por tanto, se cumple la ley de barras. ¿Sí? Entonces ahí tienen un ejemplo de qué toca hacerle el código si quieren evaluar los parámetros. ¿Sí? Esto es, el que puse ahorita es cuando tienes solo un parámetro, pero si tuvieras más parámetros, ahí toca escribirles como diccionario. ¿Sí? Es lo más sano. Pero bueno, borremos esto. Ya. Ok, entonces, como ven, el cálculo es inmediato y está automatizado. Entonces no hace falta preocuparse mucho de calcular, sino de entender qué significaban entonces los dos supuestos. De nuevo,
homogeneidad de grado cero, no hay ilusión monetaria siquiera. O sea, si todos los precios y riquezas suben a la misma proporción, el individuo no cambia sus elecciones. Y ley de Barres, se gasta toda la riqueza en el bien que se demanda. Y esos son los supuestos que vamos a mantener de aquí en adelante, ¿sí? En el capítulo 3 vamos a entender mejor por qué, ¿sí? Entonces, por ahora simplemente vamos a aceptar esos supuestos, ¿ya? Ok, y bueno, en el tema de estructura de elección ya hablamos un poco de eso, así que no me hace mucha falta profundizar. Vamos al siguiente punto. Listo, compas. Entonces, hemos cerrado la idea del concepto de función de demanda. Ya estamos en capacidad de hacer los típicos análisis de estática comparativa. Esta es una frase, este es un término bastante común en economía, ¿no? O sea, ¿qué significa eso de la estática comparativa? Pues, ¿qué dicen, no? Vamos a hacer el análisis de los efectos provocados sobre un resultado de interés debido a cambios en parámetros económicos relevantes. La típica, ¿no? Si, por ejemplo, no al individuo le aumentas la riqueza y no mueves nada más, ¿cómo reacciona la demanda? ¿Sí? O si sabemos que sube un precio y no cambia nada más, entonces queremos ver cómo se mueve la demanda. ¿Sí? De hecho, debí poner aquí, pero no me dio muchas ganas, la frase ceteris paribus, ¿no? No me daba muchas ganas de ponerla ahí, ceteris paribus. ¿Qué significa literalmente? O sea, ¿cómo es? Que es latín, ¿no? Pero exactamente. El resto se mantiene. Algo así creo que es. Ajá. Porque es de latín, o sea, ya sabemos que significa todo lo demás se mantiene constante, ¿no? O sea, ceteris paribus. En igualdad de condiciones. Esa sería la traducción literal de latín. Ya, en igualdad de condiciones. Bueno, ceteris paribus. Ya. Sí. Ya sabes, si dices ceteris paribus 3 veces te cae el título de economista, ¿no? Y después de Sí. o de Ah, depende. No, el depende es más general, porque los abogados también es depende. Y creo que los abogados más depende que los economistas. Pero ceteris paribus sí es. Ese sí es. Sí. Como no tenemos en qué sentirnos importantes, ¿no? Ceteris paribus. A ver, vamos avanzando, compas. Entonces, entonces esa es la idea de la estática comparativa, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa cuando movemos alguna variable, o mejor dicho, algún parámetro, y más que nada ver cómo reacciona la demanda. O sea, queremos ver si el individuo demanda más, demanda bien, demanda menos, cosas así, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver. Bajo esa lógica, lo primero que vamos a estudiar es algo que se conoce como el efecto riqueza, ¿ya? Que en algunos textos se suele traducir como el efecto ingreso. O sea, entonces, tal vez algunos lo aprendimos como efecto ingreso, pero para ser consistente con con la terminología de Mascolel, vamos a mantener el término de efecto riqueza, ¿ya? Y creo que está bastante obvio. Incluso aquí tenemos la definición bien específica y concreta de qué quiere decirse con efecto riqueza, ¿no? Tenemos un vector de precios y una riqueza fijas inicialmente. Entonces, el efecto riqueza para una mercancía L, entonces noten esto, ¿no? Para cada mercancía va a haber un efecto riqueza, ¿sí? Se define por medio de una derivada parcial. O sea, el efecto riqueza en definitiva es cómo cambia la demanda en el bien L cuando cambiamos la riqueza. Bien intuitivo, ¿no? O sea, si lo aumentamos en $1, usualmente se utilizan cambios marginales. ¿Qué quiere decir eso de cambios marginales? Si fuéramos bien rigurosos, serían cambios infinitesimales. Pero como a veces no somos muy rigurosos, cambios de una unidad. Entonces, si le diéramos $1 adicional de riqueza al individuo, ¿qué cambia, en cuánto cambia la demanda de un bien? Ejemplo rápido, ¿no? Si por ejemplo dijéramos, a ver, compa, les vamos a dar $1 más hoy día, ¿en cuánto aumentaría tu gasto en licor? Con $1. Sí, con $1 más. Te encontraste $1. Ya, saliste de aquí, encontraste $1. Depende de la edad, depende del hígado. Dios mío, estamos veteranos, nada, sentir viejo. Cuando uno es joven, qué bestia, uno se encontraba cualquier moneda y ya estaba hecho, ¿no? Sí, no, sí, claro, y más aún en las universidades, que por ejemplo aquí hay muchos bares, pero en las públicas, por ejemplo, una cantidad de bares, de los más clandestinos. Uno se encontraba una moneda, vengas enseguida, bueno, no polvo, se hacía líquido, ¿no? Esa sería la idea del efecto ingreso, o del efecto riqueza, perdón. Sí, entonces es una derivada parcial.
Una consulta. Ah, CX es una mercancía directamente en una canasta. o una mercancía. ¿Sí? Como es XL, entonces es como quien dice un elemento del vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros consideráramos toda la canasta, va a haber L derivadas, una por cada bien. ¿Sí? Esa es un poco la idea del efecto riqueza, ¿no? Incluso hay unos conceptos, pero solo para responder la pregunta, este sería el efecto riqueza en términos vectoriales. ¿Sí? Entonces, en términos vectoriales, yo tendría para cada bien, ¿verdad? Una derivada. Todas con respecto al mismo W. Que es lógico, ¿no? O sea, aumentó la riqueza, entonces yo respondo de diferente forma para cada bien. Entonces, el resultado va a ser un vector que es elemento de los reales en L, ¿no? O sea, ya depende de la dimensión que tengamos de la canasta. ¿Sí? Entonces, por decir así bien, bien intuitivo, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, estoy llamando. Disculpen un segundo. Por si acaso. Por si acaso. Claro, es que tienes que coordinar para que no se crucen los horarios. Entonces, ay, bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ah, en la parte vectorial. Entonces, como decíamos acá, sí, el efecto en riqueza dependería de eso, ¿no? De que para cada bien va a haber cambios. Entonces, yo les iba a plantear, por ejemplo, muy simple, ¿no? Si aumentamos la riqueza del consumidor, en el caso con L igual 2, que serían dos mercancías, ¿qué tendríamos? Tendríamos que respondería la mercancía uno, ¿verdad? La demanda de la mercancía uno. Y también respondería la demanda de la mercancía 2. ¿Sí? Como son dos mercancías, entonces tendríamos dos derivadas. Y son derivadas parciales porque estoy asumiendo que todos los demás factores se mantienen constantes, el ceteris paribus, ¿verdad? Entonces noten que como tengo aquí dos, esto se vuelve un vector. Entonces aquí tengo un vector que habíamos dicho por convención que será un vector columna. Entonces a este vector columna, que sería el vector de efectos riqueza, ¿ya? Le vamos a llamar D con W minúscula. ¿Sí? Entonces la D mayúscula, cuando vean, usualmente se refiere a matrices y vectores. O sea, sería en este caso un vector de derivadas con respecto a la riqueza aplicado al XPW. Recuerden que el XPW solito era el vector, ¿no? El XPW era el vector de X1, X2, el vector de cantidades demandadas, ¿no? PW. Ok, entonces ese es el efecto riqueza. O sea, va cambiando la demanda de cada uno de los bienes y se va formando este vector. Ya. Aquí un par de definiciones rápidas que vale la pena también rescatar, ¿no? Si este efecto riqueza es no negativo, ¿sí? O sea, es positivo o cero, decimos que el bien es normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un bien normal? Un bien en donde usualmente si tengo más riqueza, demando más del bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cambio, si tú resulta ser que tienes un efecto riqueza negativo, que es el otro caso, diremos que tienes un bien inferior. Entonces, el bien inferior es cuando tienes más riqueza y en vez de demandar más del bien, demandas menos. ¿Sí? Como ya tienes más recursos, entonces dejas de comprar ese bien.
¿Ya? ¿Qué ejemplo se les ocurre así rápido de un bien inferior? Tienes más plata y compras menos. Bus, transporte público, puede ser, ¿no? Urbano, Tienes más ingresos si no tienes doble. ya, puede ser, ¿no? Sí puede ser, o sea, tienes más, sino que depende del lugar. Por ejemplo, aquí en Quito yo realmente mientras siga viviendo en Quito no quiero tener auto. No sé ustedes, el tráfico es espantoso, no hay en dónde estacionar. Y ahora incluso tienes miedo de que te roben. O sea, esto es una desgracia. Yo prefiero el metro. Al menos cuanto se puede, prefiero el metro. Ya, pero puede ser, ¿no? O sea, el tipo de transporte, ¿no? Entonces tienes más recursos, más riqueza, entonces consumes menos o demandas menos de un tipo de transporte y demandas más de otro tipo. Puede ser, ¿no? Ok. Entonces, creo que está clara la idea, ¿no? Entonces, tenemos bienes normales y bienes inferiores. Pero esto es por bien, ¿no? Entonces, tranquilamente en una canasta podrías tener unos bienes normales, otros bienes inferiores. O sea, se podría dar una mezcla, ¿no? Ahora, si toditos los bienes de la canasta son normales, entonces, ¿qué vas a decir? Que toda la demanda es normal, ¿no? O sea, nada creo del otro mundo. Ok, listo. Entonces, no creo que hay mucha vuelta más que darle ahí. Ok, el supuesto de demanda normal. Vean, esta observación que hace Mascolel es interesante, tal vez sí vale la pena mencionarla al menos de paso. Em, esta lógica de bienes normales y bienes inferiores, sobre todo, también depende mucho del nivel de agregación del análisis. ¿A qué se refiere eso? Ejemplo, si tú analizas categorías muy grandes de bienes, muy agregadas, grandes agregados, es muy probable que la mayoría sean normales. Por ejemplo, ¿no? Si solamente habláramos de comida o de vestimenta en términos muy genéricos, es de esperar que si tengo más riqueza, tendré chance de comprarme más vestimenta y demandaré más vestimenta. Pero ¿qué sucede cuando le desagrego más? O sea, en tipos de vestimenta. Entonces ahí es más probable que se dé una mezcla, ¿no? Ciertos tipos de vestimentas serán normales, otros tipos de vestimentas serán inferiores. Entonces también todo depende del nivel de agregación en el que estemos haciendo el análisis. ¿Sí? Entonces eso es como una observación que tiene más relevancia ya en casos aplicados, ¿no? Cuando ya tienes canastas súper grandes de consumo, ¿no? Ah, eso más abajo. Sí, sí, más abajo está eso de los bienes GIF. Listo. Eso con respecto al efecto, ¿no? Entonces tenemos el efecto riqueza. Ahora, el efecto riqueza tiene una pequeña limitación, si se le puede llamar así. Depende mucho de las unidades en las que tú midas los bienes y en los que midas la riqueza. Sí, digamos, si estás midiendo en dólares la riqueza y estás midiendo en unidades de bien, por ejemplo, digamos, litros de leche, entonces, ¿qué pasa? Que el efecto riqueza va a depender de esas unidades. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos en economía para deshacernos de las unidades? Sí, nosotros usamos elasticidades, ¿sí? Bien copiones de la física. Este sí, bien copiones de la física, porque este concepto, así incluso la fórmula de la elasticidad viene de la física. Sí, entonces los economistas ya. El otro día, aquí era que hablábamos del ejemplo de Fisher. Sí, era, ¿no? Aquí fue. Sí, porque hay un cuadro bien chévere, ¿no? Que hace las analogías, ¿no? El individuo equivale a la partícula, la fuerza equivalía a la utilidad, creo que era, no me acuerdo bien. Pero así unas analogías entre la física, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, ¿qué significa la elasticidad? De hecho, tomemos un ratito esta derivada, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde se me fue? Aquí está. Ya. Entonces, ¿qué está haciendo esta derivada, no? Esta de aquí que le estamos llamando elasticidad y vamos a utilizar la letra griega epsilon, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, epsilon LW. Ya, entonces, primero la idea. La elasticidad trata de hacer la misma medición que la derivada, pero recuerden, dejando de lado las unidades y más bien analizándole como cambios porcentuales, ¿sí? Entonces, sin ser demasiado rigurosos, yo podría decir que la derivada parcial de XL PW, o sea, el cómo cambia la demanda del bien L con respecto a la riqueza, ¿ya? Yo podría decir que se puede aproximar como cómo cambia en términos discretos la variación de XL PW con respecto a W, ¿ya? Esta es una aproximación, no son iguales, ¿no? No olvidarse que esto depende mucho, o pues, tocaría usar series de Taylor para ver la aproximación real, ¿no? O sea, entre estas vainas. No quiero eso, solo quiero una intuición.
Entonces tengo eso, ¿no? Recuerden que ese es el efecto riqueza, medido como derivada. Ahora, ¿qué me está diciendo la definición? Multiplicamos por W y dividimos para XLPW. Hacemos lo mismo en el otro lado, ¿no? Por W dividido para XLPW. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo si tomo este caso con variaciones? Entonces, si se fijan, yo podría tomar esta expresión y reescribirla, ¿no? Sería la variación de XLPW dividida, ¿verdad? Para el XLPW. Y todo eso otra vez dividido. Entonces, estoy haciendo esta división primero, ¿no? Y luego este W sería como tenerle dividido para el W, el delta W, ¿no? O sea, quedaría delta W sobre el W. ¿Ya? Se han de haber oído esa expresión medios con medios, extremos con extremos. Sí, dependiendo del contexto es bien peligrosa esa expresión. El caso es que en este caso es equivalente, ¿no? Esto que está aquí a lo que está acá. ¿Y qué me está diciendo el numerador y el denominador en esta expresión? Entonces, esto de acá sería el cambio en la riqueza, ¿sí? Cambio porcentual. Entonces yo podría decir, ok, si a todos estos los multiplico por porcentaje, 100%, entonces puedo interpretar directamente ya a nivel porcentual. Entonces, ¿qué tengo aquí en el denominador? Tengo esto. Recuerden que usualmente para las interpretaciones le ponemos uno al denominador, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretaríamos? Si W crece en 1%, ¿verdad? Porque es esta variación porcentual que está acá abajo, que me sirve de estándar. Entonces, la demanda en el bien XL, ¿verdad? El XLPW crece en epsilon LW por ciento. ¿Sí? Esa sería la idea de la elasticidad, ¿no? Sí, recordando que acá arriba tengo el cambio porcentual, el cambio porcentual en cambio del XL. ¿Sí? Nada del otro mundo, cosas que incluso ya han visto antes, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que entonces con esto me deshago del problema de en qué unidades estoy midiendo la riqueza y el bien, y todo queda reducido a porcentajes, ¿no? Listo, entonces, igual que hicimos antes, esto de acá corresponde a un bien, pero podemos tener varios bienes, de hecho tenemos varios bienes, entonces también podemos tener un vector de elasticidades, que es lo que está aquí abajo. Entonces aquí abajo ustedes pueden ver que tenemos un vector de elasticidades, cada elasticidad correspondería a cada bien, y lo vamos a resumir por medio del EW. ¿Sí? Entonces así notan la diferencia. Si usamos la D, es el vector de derivadas. Si usamos la E, va a representar el vector de elasticidades con respecto a W. Entonces W cambia 1% y vemos los cambios porcentuales en las demandas. ¿Sí? Listo, estuvo muy hablado, así que vamos ahora sí con un ejemplo. Igual, ya se han de imaginar, todo lo vamos a automatizar, ¿no? Entonces todo esto ya lo vamos a pasar a códigos de Python. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Vamos a retomar un ejemplo parecido al que vimos, pero ya no con tres bienes, sino con dos, para no estar haciendo tanto cálculo y de paso poder ver las gráficas. Entonces, ¿cómo queda este ejemplo 2.5? Dice, supongamos que tenemos dos bienes y consideramos una función de demanda walrasiana definida por x1 y x2. Entonces, aquí pueden ver las ecuaciones y una vez ya le puse como vector, ¿no? Listo. Entonces, igual tenemos el beta mayor a cero. Ya se han de imaginar, por ejemplo, si yo quisiera que se cumpliera la ley de Walras, ¿qué debería pasar con este beta? Lo más probable es que tiene que ser uno, ¿no? Sí, eso lo pueden verificar ustedes. Vamos directo al cálculo de los efectos riqueza y también de las elasticidades. Entonces, miren, aquí una pequeña variante de lo que estábamos haciendo antes. ¿Se acuerdan que antes estábamos creando los objetos uno por uno? Python también permite crear los objetos de golpe, ¿sí? De hecho, esto que ustedes ven aquí, x1, x2, en el contexto de Python se llama tupla. ¿Qué es una tupla? Es básicamente un arreglo de datos en donde tú pones solamente un dato, coma el otro dato, ¿sí? No es muy usual, no hace falta estudiar mucho las tuplas, pero en este caso es para entender que aquí la función me devuelve dos resultados. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo x1, x2, va a devolverme dos objetos. Ambos creo con simpi.symbols. Entonces, si ven la diferencia, antes solo usábamos symbol. Symbols, en cambio, es para crear varios. Y le entro que pongo, miren, pongo en el texto x1, x2. Entonces Python ya detecta que hay dos objetos matemáticos, ¿sí? Y esos dos objetos matemáticos van a ser reales. Entonces, si ven cómo que se compacta el código, ¿no? Para hacerlo un poquito más rápido. Lo mismo los precios. Tengo P1, P sub 2.
sp.symbols, P1, P2, la riqueza. Entonces, si ven, en cambio, la riqueza la definí solo con symbol. Entonces, si ven la diferencia, ¿no? Symbol solito con mayúscula crea un objeto. Symbols permite crear varios. ¿Ya? Y el beta, que igualmente es un solo símbolo. ¿Ya? Igual, en el beta notarán que estoy indicando que es positivo. ¿Ya? Entonces, ejecutamos esa celda, para que quede en la memoria. Luego armamos las ecuaciones. Ya sabemos que para eso hacemos simpi.eq para las ecuaciones. Y luego queremos construir el vector de demandas walrasianas. ¿Por qué quiero construir el vector? Porque Python tiene funciones que permiten hacer cálculo vectorial. Entonces, ¿por qué es eso bueno? Porque entonces, si yo ya tengo el vector con una sola derivada, va a sacar las derivadas de todos los elementos del vector y no tengo que estar sacando derivada de elemento a elemento. Entonces, ¿qué hacemos de aquí? Aquí pueden ver que creamos el XPW. Este ya va a ser el vector de demandas. Y aquí es igual, simpi punto la función matrix. O sea, vamos a crear una matriz. Si esa matriz solo tiene una lista de elementos, Python sobreentiende que es un vector columna, ¿sí? Que es el estándar. Entonces, ¿qué tenemos aquí dentro de la matriz? Ven que está la ecuación del x1 y del x2, pero si se fijan está con un punto RHS, ¿sí? El RHS se refiere al right hand side, o sea, al lado derecho. Sí, porque quiero que, imaginen que estas son igualdades, ¿no? Aquí ven que están las dos igualdades. Para construir el vector que necesito, solamente necesito el lado derecho. Entonces, por eso es que aquí le pongo ese método, punto RHS, para que se construya el vector solo con los lados derechos. Porque si no, ¿qué va a pasar? Me queda un vector con igualdades, ya no funciona. Entonces, si ustedes ejecutan esa línea de código, ahí van a ver que se arma el vector, literalmente. Entonces, ahí está el vector con las dos demandas. Listo, entonces, ¿para qué le puse como vector? Para hacer lo que sigue. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, miren qué hacemos en la siguiente celda. Simpi.div. ¿Qué es div? Es para sacar diferenciales o derivadas. Entonces, simpi.div y luego pongo el xpw. ¿Pero qué era el xpw? Era el vector que creamos en la celda anterior, que tenía dos elementos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? De golpe va a sacar las dos derivadas y guardarles como un vector. Por eso es que el nombre que le puse es justo de mayúsculo, de WXPW. Entonces, si ustedes ejecutan, ahí ya les va a quedar los vectores. ¿Qué digo? El vector de efectos riqueza. Lo que hubiera significado sacar la derivada en cada caso, ¿no? Entonces, en vez de hacer una derivada por celda, ¿qué digo? Por elemento, mejor un solo vector y todas las derivadas de golpe. Ya. Eso con respecto a las derivadas. Ahora, con respecto a las elasticidades, les voy a ser honesto, tal vez haya en Python alguna cosa ya implementada, pero de lo que no le di mucho tiempo, entonces no encontré algo rápido, así que aquí sí hice algo un poco la fuerza bruta. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la siguiente celda? Mira, entonces aquí estamos haciendo un bucle, ¿sí? ¿Qué es un bucle? Aquí pueden ver que está el for. Entonces, recuerden que un bucle es básicamente repetir operaciones. Entonces, ¿cuál es la operación que estoy haciendo aquí? Aquí noten que estoy tomando de este vector, el de WXPW, voy a tomar cada elemento. Entonces, ahí indica que estoy tomando, por ejemplo, el elemento 0 o el elemento 1. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Calculo, entre comillas, manualmente la elasticidad. ¿Cómo se sacaba la elasticidad? Era la derivada dividida por el X multiplicada por el W. Lo mismo que estaba acá, ¿no? La definición de elasticidad. ¿Sí? Entonces aquí divido para la X, multiplico por el W. Entonces esta es la fórmula de las elasticidades. ¿Y qué estoy haciendo? Que esto se calcule for, para, y en range de wxp.w.rows. ¿Qué está haciendo aquí? Aquí lo que va a sacar es el número de filas que tiene este vector, en este caso son dos filas, y para esas dos filas construye un rango y el bucle se va a ir repitiendo en ese rango. O sea, en otras palabras, ¿qué va a hacer Python? Python va a hacer esto dos veces. Ahora, una observación. En Python, los rangos empiezan en cero. Entonces, si por ejemplo aquí digo, esto tiene dos filas, ¿verdad? O sea, sería un range 2 porque tiene dos filas este vector, ¿no? Entonces, cuando haga esto, punto .rows va a darme 2, range 2. Pero Python, ¿qué va a hacer? Cuando construyes range 2, en realidad lo que Python está pensando es en el 0 y el 1, porque Python usa como elemento inicial el 0 cuando construye arreglos. Entonces, ¿qué va a hacer? Un bucle, primero con i igual 0 y luego con i igual 1. Entonces, el bucle va a repetir dos veces la operación, primero con 0 y luego con 1. ¿Qué va a hacer en 0 y 1? O sea, esto es para indicar qué elemento del vector que está acá se toma. Entonces, primero toma el elemento 0, o sea, la primera derivada, le divide para el xpw y toma igualmente el primer elemento, porque otra vez está el 0.
y después lo multiplica por W y se calcula la elasticidad. Y luego hace lo mismo con el segundo elemento. Y si se fijan, aquí tengo un sp.matrix. ¿Qué está haciendo? Esos dos resultados se guardan dentro de una matriz para crear otra vez un vector, pero esta vez es el vector de elasticidades. ¿Sí? Un poquito crudo, pero bueno, o sea, no creo que sea tampoco muy difícil. Y si tienen dudas, por favor, también ChatGPT, ¿no? Le copian el código, le dicen explícame con más detalles, si un caso se pierden. Especialmente para quienes no han hecho antes programación y no han trabajado tal vez con bucles o demás, ¿no? Hasta me daba ganas de volverle función, pero no creo que amerite, ¿no? O sea, pero con todo ahí me avisan si tienen dificultad con esto. ¿Qué hace la siguiente línea? El resultado te queda un poco, digamos, solo hizo los reemplazos y las divisiones, pero no simplifica. Si tú le pones después el método .simplify, va a coger el vector y simplifica los elementos, algebraicamente. Y al final te da el resultado. Entonces, si lo ejecutan, ahí tienen vuelta el vector de elasticidades. Y si se fijan, las elasticidades salieron 1 a 1. ¿Ya? ¿Por qué salieron 1 a 1? Entonces, veamos de nuevo las ecuaciones de demanda, las funciones de demanda, mejor dicho, estas dos. Entonces, fíjense qué está pasando. Si el W crece 1%, ¿verdad? Si el W crece 1%, ceteris paribus, ¿qué significaba el ceteris paribus? Todo lo demás se mantiene constante. Entonces, ¿quién está liderando el cambio porcentual? Solo W. Entonces, ¿cuál es la intuición? Que si el W sube 1% y no hay más cambios porcentuales, ¿en cuánto esperas que cambie el X1? También en 1%. Entonces, esa es un poco la intuición, ¿no? Pero bueno, de todas formas, ahí tienen los códigos y pueden sacarle para cualquier caso. De hecho, sí me da ganas de hacer una función de elasticidades, ¿no? Para que solo usen la función y ya. Capaz que ya le pongo una función. Pero bueno, es lo de menos. Ahí están entonces los resultados, compas. Entonces tenemos el vector de efectos riqueza y también tenemos el vector de elasticidades. ¿Ya? Noten que en este caso, como las derivadas quedaron positivas, asumimos, obvio, los precios son positivos, ¿no? Y más que nada, las elasticidades quedaron positivas, entonces, ¿qué tengo? Que la demanda es normal. Si aumenta la riqueza, las demandas van a crecer en 1%, por ejemplo, si tomo las elasticidades. Entonces, ambos bienes, el bien uno y el bien 2, son bienes normales. ¿Ya? Ahora dice, ¿qué tal si asumimos que tenemos una situación inicial donde los vectores de precios eran precio uno igual a 2, precio 2 igual a 5 y hacemos que el beta sea igual a 1? Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Que yo puedo evaluar aquí y ya poner números. O sea, ya podría yo tener magnitudes que igual se podrían interpretar mejor. En el caso de las elasticidades no era gran cosa, ¿no? Porque ya quedó 1 a 1. Sabemos que eso es 1%, 1%, ¿no? Pero en estos otros casos, si reemplazan los precios que se están poniendo como datos y están reemplazando también el beta, les da estos valores. Para no hacer los reemplazos a mano, igual recuerden que en Python pueden usar el subs. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahí pueden ver que estoy creando un objeto que les llamo valores, es un diccionario. O sea, esto está entre, ¿cómo se llama? Esos llaves. Indico que P1 es 2, P2 es 5, Beta1 es 1. Después hacemos el punto subs y esto se puede sustituir directamente en todo el vector. Entonces ya todo el vector hace la sustitución. Entonces ya pueden sustituir para no hacerlo uno por uno, sino ya de golpe, ¿no? Y bueno, también haríamos lo mismo con las elasticidades, pero en este ejemplo salía 1 a 1. Y si se fijan, acá abajo tienen unas celdas con interpretaciones. Como esto es tan automático, entonces uno puede coger y directo poner las interpretaciones. Si ven que aquí tenemos unos print, los print recuerden que es para imprimir texto. Y si antes pones una F, ¿para qué sirve? Combinar texto con código. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, estoy combinando el texto que me da la interpretación económica y aquí tengo los resultados de las celdas anteriores. Por ejemplo, ¿qué es esto que dice efecto riqueza 5? Ese efecto riqueza 5 corresponde al vector que está acá arriba. Efecto riqueza 5. Y indico que quiero el primer elemento, o sea, me va a dar 5 catorceavos. Y si no quiero que me quede como 5 catorceavos, puedo aquí también poner la opción .2f para que me quede como un float, o sea, como un decimal, aquí digo, como un número con dos decimales. ¿Bien? Entonces, si ustedes lo ejecutan, ahí les va a dar la interpretación incluso, ¿no? Entonces dice, cuando la riqueza aumenta en $1, la cantidad demandada aumenta en 0,36 unidades, depende de qué unidades estemos usando para el bien 1 o la mercancía 1, y lo mismo para el 2, ¿no? 0,06 unidades. ¿Ya? Y si queremos porcentuales con elasticidades, tenemos ahí abajo lo mismo, ¿no? Solo que cambiaría un poco el texto, ya no sería que el W aumente en $1, sino aumenta en 1%, y tendríamos que usar el cambio de resultado con elasticidades.
¿ya? Entonces ahí están las elasticidades. Y las interpretaciones son porcentuales, ¿no? En este caso, bueno, todo es 1%. Entonces, como pueden ver, es, es inmediato, ¿no? Como uno puede automatizar estas cosas. O sea, en realidad, si por ejemplo les diéramos otro ejercicio, ¿qué tendrían que hacer? O sea, ¿qué tocaría cambiar? Realmente las funciones no hay que toparles. ¿Qué es lo que hay que topar un poco? Al inicio, la creación de las ecuaciones, ¿sí? La creación de las ecuaciones, los números. Tal vez podría ponerles otro bien. Entonces, si es que tocara poner otro bien, ¿qué habría que hacer? Un X3, pero ya teníamos códigos de X3 arriba, entonces tampoco es gran cosa. ¿Y cuál es la ventaja? Que las operaciones vectoriales que están aquí van a funcionar para cualquier dimensión, ¿no? No solo para dos, sino para cualquier caso. Entonces ya está prácticamente automatizado esto. Listo. Ok, entonces, sigamos. A ver, cuando nosotros hacemos este cálculo del efecto riqueza, volvamos a recordar el conjunto presupuestario, ¿no? El conjunto presupuestario, recuerden, era esto, ¿no? Teníamos X1, X2 y la recta presupuestaria, ¿no? Si estamos estudiando efectos riqueza, estamos diciendo que la riqueza sube, ¿verdad? ¿Qué decíamos que pasa con la recta presupuestaria si sube la riqueza? Se expande y de forma paralela, ¿no? O sea, va creciendo en ese sentido, digamos. Ahora, tomen en cuenta esto. Si nosotros asumimos ley de Walras, ¿qué significa? Que la demanda del consumidor o la elección del consumidor era sobre la recta. Pues digamos, en el primer caso, digamos que el individuo escogió este punto. Digamos que esa es la demanda del individuo en el caso PW, XPW. Ahora digamos que que la riqueza subió a un W'. Entonces el consumidor probablemente elige otro punto. Bueno, no probablemente, va a elegir otro punto. Ese sería el punto X, mismo vector de precios, pero con W', donde W' es mayor a W. ¿Estarán de acuerdo? O sea, más riqueza, se expandió la recta presupuestaria y escoge otro punto. Y podríamos hacer el mismo proceso varias veces. Y podríamos unir los puntos. Entonces, si se nota que yo podría unir estos puntos. Entonces, yo podría seguir haciendo lo mismo, seguir moviendo el W y podría yo hacer una gráfica de todos los puntos que van surgiendo. ¿Ya? Entonces, a eso se le conoce como la curva de Engel. ¿Ya? No confundir con el señor Engels. Ese era el Sugar Daddy de Marx. Sí, más bien hablamos de Engel, que, bueno, no pronunciamos mucho en Engel, ya después cuando haga falta. Que también esta curva tiene otro nombre, que se le suele llamar curva riqueza-consumo, o también se le llama trayectoria de expansión de la riqueza. Pero bueno, el nombre más usual, curva de Engel. ¿Ya? ¿Cuál es la idea entonces? Creo que ya les dije todo, ¿no? La curva de Engel, ¿qué va a hacer? Más que ver estas definiciones, la gráfica, ¿no? Entonces esta gráfica es tal cual de Mascolel. Después de ella, se expande la riqueza, crece la recta presupuestaria de forma paralela y vamos recogiendo todos los puntos que son las elecciones del consumidor, las demandas. ¿De acuerdo? Pues verá, aquí uno hasta medio anecdótico. Cuando uno aprendía esto, casi nunca hacía la gráfica de la curva de Engel. Rara vez, porque ¿qué pasa? ¿Cómo toca hacer la gráfica? Si notan que la gráfica requería estar cambiando a cada rato el W, y es bien incómodo hacer eso a mano. Por eso es que muchas veces cuando uno aprendió esto, especialmente en el pregrado, solo te daban la curva de Engel de forma muy abstracta y se acabó. ¿Cuál es la ventaja de que estamos automatizando en Python? Que pensemos de forma igual, ¿no? ¿Cómo automatizar esto? ¿Qué podríamos hacer? Si me dan la función de demanda, puedo sacar este punto, ¿verdad? Porque tengo las ecuaciones de x1 y x2. Luego, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un bucle en donde repito el mismo procedimiento, pero con un W más alto. Y puedo otra vez dibujar la recta y puedo sacar otra vez el punto. Y luego puedo hacer eso otra vez y tengo otra recta y otro punto. ¿Sí me cachan? Con un bucle. Entonces, ¿qué estaría logrando? Hacer varias rectas y después le pido a Python que les una con una línea. Y ya tendríamos una aproximación de la curva de Engel. Entonces, ese es básicamente el proceso que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Entonces, retomamos el mismo ejemplo del 2,5, ¿no? Pero otra vez tenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Y vamos a asumir, noten, para hacer la gráfica necesito valores. Eso sí es inevitable, ¿no? Entonces vamos a asumir que el precio 1 es 2, el precio 2 es 5 y asumimos beta igual 1. Ya saben que eso es para que se cumpla la ley de Walras.
En este caso es vital que se cumpla la ley de Walras, porque ¿qué pasa? Si no se cumple la ley de Walras, no voy a poder hacer la gráfica porque es sobre la recta, no los puntos. Ya, entonces vamos a graficar esta curva de Engel. Como ya construimos las ecuaciones en el ejemplo anterior, no hace falta mucho lío. Ahí están las ecuaciones, son las mismas. Volvemos a construir la recta presupuestaria. De hecho, ya estaba construida, pero por seguridad le volví a hacer. Entonces recuerden que esto sería SP punto ecuación, P1 por X1 más P sub 2 por X2 igual a W. La parte interesante es esta de acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, miren, voy a crear tres listas vacías. Ya, tengo tres listas vacías. La primera se llama X1 LW, X2 LW se llama la segunda y la otra es rectas P. ¿Por qué tengo tres listas vacías? Porque en esas listas voy a ir guardando los resultados del bucle. Entonces, digamos, el bucle tiene una primera iteración, o sea, se ejecuta una vez, guarda los resultados. El bucle se ejecuta una segunda vez, guarda de nuevo y después en una tercera vez vuelve a guardar en estas listas que originalmente están vacías. Luego arrancamos el bucle. Entonces el bucle empieza con un for para un WI. Entonces, ¿qué va a ser WI? Va a ser la riqueza, pero que va a ir cambiando en range 13. Entonces, ¿qué va a hacer este range 13? El range 13 va a asumir desde el 0 hasta el 12. Entonces va a hacer que el WI tomará primero el valor 0, luego el valor 1, luego el valor 2, hasta que el WI tome el valor 12. O sea, voy a hacer 13 rectas presupuestarias. Entonces, si uno quiere hacerle más rectas, ¿qué habría que hacer? Cambiar este número. Entonces, en vez de 13 le pueden poner 20, 5, la que quieran, ¿no? Luego, ¿qué va haciéndose? ¿Qué tiene val? Val es un diccionario en donde pongo los valores. Precio 1 es 2, precio 2 es 5, beta es 1. Y en W, ¿qué estoy haciendo? Que el W sea igual al WI. Entonces, el W va a ir cambiando. ¿Sí? Entonces, es la riqueza que va a ir cambiando para ir haciendo diferentes rectas presupuestarias. Luego, ¿qué tengo? X1 LW, recuerdan que era la lista que inicialmente estaba vacía. Con el punto append, ¿qué logro? Agregar elementos a la lista. ¿Sí? Entonces, el punto append es una función, bueno, es un método para agregarle elementos. ¿Y qué elementos voy a agregar? El x1.pwrhs, ¿qué es eso? Es el lado derecho de la ecuación de demanda del bien 1, pero ya reemplazados los valores. Entonces, ¿qué me está dando como resultados? Un número. El valor que toma el bien 1 cuando el ingreso toma el valor, por ejemplo, 0. Después del valor del bien 1 cuando el ingreso o la renta, perdón, o la riqueza toma el valor 2. Y así, ¿no? 0, 1, 2. Eso con X1 y con X2. ¿Y qué está haciendo en cambio rectas P.append? Está guardando cada recta presupuestaria, pero reemplazando los valores. ¿Sí? Entonces aquí tengo la recta presupuestaria, reemplazo los valores y se van guardando las rectas. ¿Sí? Entonces ejecutemos por favor esa celda. Reitero, si es que no tienen por ya no hay problema. Eh, si es que ustedes, porque esto recuerden, es un doctorado en economía, no tenían por qué saber programación viniendo este doctorado. Entonces, si alguno no tiene mucha experiencia aquí, ¿cuál es mi recomendación? Primero, no se estresen tanto por los códigos, ahí están. O sea, no tienen ni que toparles casi. Pero segundo, si realmente quieren saber los detalles, copia los códigos y le preguntas a ChatGPT, tal cual. Te va a explicar. Y es más, si ustedes están usando el Google Colab, se han de haber fijado cuando crean nuevas celdas que Google Colab con inteligencia artificial te empieza a dar sugerencias de código. Tendrán cuidado porque a veces lo hace bien, a veces lo hace mal. Sí, con los años ha de ir mejorando. Pero bueno. Yo mejor les recomiendo el copia-pega, ¿no? O sea, copia los códigos, le pegas en ChatGPT o en cualquier IA y te va explicando. Si no tienes recursos para ChatGPT, puedes usar DeepSeek, porque bueno, hay gente que estará viendo esto en YouTube. Y DeepSeek también está súper bueno. O sea, realmente para interpretar código de Python. Verán, si quieren que la inteligencia artificial les entienda, código de Python es la mejor opción. O sea, todas las inteligencias artificiales están usando Python. Entonces, por eso es la mejor opción trabajar en Python. Y por eso creo que Google Colab está hecho más que nada en Python, pero se le puede adaptar para hacer, por ejemplo, con R. También podemos haber hecho todo esto en R o en otros lenguajes, pero Python ahorita se está volviendo el estándar. Listo, veamos los resultados. Entonces, ¿qué estamos viendo en los resultados? Miren, aquí hemos dicho que nos aparezcan los resultados de estas dos listas. Entonces, si ven cómo aparecen los valores de X1 y X2. No hacía falta esto, ¿no? Pero es solo para ver que el bucle estaba mismo generando varios valores. Entonces, estas serían las coordenadas de los puntos para poder ir armando la curva de Engel. Listo. Luego de eso, ¿qué tenemos? En la siguiente celda vamos a utilizar la función que ya hemos visto antes.
graficar varias funciones implícitas sombreadas, aunque en realidad no va a haber sombreados, ¿no? Pero si quisieran poner sombreado. ¿Qué funciones voy a usar? Estas rectas P, ¿qué eran las rectas P? Rectas P, recuerden, era esta lista que inicialmente estaba vacía, pero que ahora guardó todas las rectas presupuestarias. O sea, tiene las 13 rectas presupuestarias. Luego, ¿qué te voy a indicarle? ¿Cuáles son las variables que van en el eje horizontal? X1, eje vertical, X2. ¿En qué región quiero que aparezca el gráfico? Luego, ¿cuántas rectas presupuestarias hemos dicho que va a haber? 13. Entonces, tendría que darle colores a las 13 rectas. Sí, entonces, como estaba un poco harto, ¿qué hice? Puse en colores green por len rectas P. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué va a ser len rectas P? Va a indicarme cuál es la longitud de la lista rectas P. 13. Y si hago green por 13, ¿cuántos green voy a tener? 13 green. Entonces, a las 13 rectas, ¿qué color les va a poner? Verde. Ya. La otra opción era cambiar la función para que solo recoja un parámetro, pero ya me dio pereza. Luego tienen esta opción que dice show close egg falso, que no hemos visto antes. ¿Qué hace esto? Con esta opción dejan el gráfico abierto. ¿Por qué quiero el gráfico abierto? Porque si no le hiciéramos nada más, ¿qué va a hacer la función? Solo las rectas. Pero ¿qué más necesito? Los puntos y la curva. Si yo le dejo show close egg falso, la gráfica queda abierta. En el contexto de Python, ¿qué significa? Que le puedo poner más cosas a la gráfica original. Entonces, las cosas adicionales son las que están aquí. Entonces, ¿qué le estoy poniendo adicional? Mire, le estoy poniendo un plt.plot. ¿PLT de qué viene? De matplotlib. Es la librería que utiliza Python para generar gráficos. Entonces, las siglas son PLT. Eso le van a ver en el import, al inicio cuando cargamos las librerías. Entonces, este plt.plot va a ser un gráfico. ¿Y qué va a hacer ese gráfico? Utilizar los x1 y x2 LW que creamos en el bucle. Los puntos, los que teníamos, se acordarán aquí, estos valores. Entonces, ¿qué va a hacer Python? Va a coger estos valores y va a les va a sobreponer al gráfico de las rectas. ¿Sí? Entonces, aquí tengo las coordenadas en el eje X, las coordenadas en el eje Y, o sea, horizontal y vertical. Le pongo un marker para que se vean los puntos. El color va a ser rojo de la curva de Engel. Y aquí le pongo una etiqueta, un label, curva de Engel. ¿Sí? Noten que aquí no puse etiquetas a las rectas. Entonces, aquí puse una leyenda, ¿sí? O bueno, este es como hacer una leyenda manual, ¿no? Entonces, esto es más que nada para que aparezca en el gráfico la leyenda, indicándole que con rojo está la curva de Engel y con verde están las rectas presupuestarias. Luego le pido que la leyenda aparezca, plt.legend, usando como nombres estos handles, que son básicamente los elementos de la leyenda que están creados acá. Luego muestro la gráfica y luego cierro la gráfica. ¿Para qué es necesario esto? El show es para asegurarme que la gráfica aparezca en pantalla y el close es para que la gráfica se cierre y ya no esté esperando más cosas. Si tú no le pones plt.close, ¿qué pasa? La gráfica se queda abierta y te consume memoria virtual, te consume RAM. Entonces, si tú haces varias gráficas sin cerrar, en algún punto Python te da el mensaje, tienes ya 20 gráficas abiertas. ¿Sí? Están esperando más capas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Usar el close. ¿Por qué no hemos hecho antes esto? Porque en las funciones que ya estaban creadas, yo ya incorporé esto por defecto. Entonces, por eso no hacía falta hacer todo este lío. Como ahorita dejé la gráfica abierta, entonces por eso es que al final me toca volver a cerrar. Entonces, sí se capta la idea, ¿no? Es como que creamos la gráfica por capas. Entonces, creo la gráfica en crudo, le pongo más capas y luego le cierro para que ya no me requiera más memoria. Esa es más o menos la lógica. ¿Alguien ha usado el ggplot en R? Para los que han usado R, es la lógica parecida. Creas el ggplot, creas las capas. Entonces, algo parecido es en Python. Pero bueno, si no me entendieron mucho de lo que dije, no importa. ¿Qué hay que hacer? No toparle nada. ¿Eh? Sí. Entonces, no le topas nada, solo das play. Sí. No haces nada, solo le das play y te sale la curva de Engel. Que en este caso, bueno, no es tan curva, ¿no? Por la forma de las funciones. Pero ahí está, entonces, ¿qué está pasando? Ahí podemos ver cómo si tenemos un individuo que sigue esas funciones de demanda, estos serían las diferentes canastas que va demandando según el aumento de la riqueza. Entonces, esa es la curva de Engel. Obviamente, si le mejoráramos las funciones, saldría ejemplos más interesantes, ¿no? Pero ya el algoritmo está, que es lo importante. Entonces, si por A o B razón no me seguiste, no me entendiste nada, no sabes que son bucles, no pasó nada, ¿qué decides? Simplemente tienes que decidir qué ecuaciones van acá, porque incluso la recta presupuestaria no cambia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendrías que cambiar? Las ecuaciones de aquí.
Entonces cambias esas ecuaciones y el resto ya está automatizado. ¿Ya? Entonces, una pequeña filosofada. Para mí, compas, la micro es el área de la economía que está más apta para automatizarse hoy en día, la micro. Más que la macro, más que todo, aunque la macro también ya se puede automatizar bastantes cosas, eso hemos de ver cuando estemos en el curso de macro. Pero en micro ya se puede automatizar. Ya ven, ahorita estamos automatizando bastantes cosas de Mascolel. Entonces, en un futuro cercano, ¿qué va a pasar? Que ya la cosa será más bien levantar datos para alimentarle a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial vaya sacando y estimando estos modelos. Sí, sí me cachan en el punto. O sea, el punto es que cada vez ya va a ser menos importante hacer la derivada, cosa que sufrimos muchos cuando estudiamos esto hace años. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Tener bien automatizado y listo para cuando vengan los datos y que el software haga todo. Sí, sí me cachan, ¿no? ¿De dónde podría sacar datos? Te doy un ejemplo bien concreto. Podría sacar datos de facturaciones de centros comerciales, que esto en otros lados ya se hace, ¿no? Tú ya tienes todo listo, le das la teoría a la IA, le das los datos y luego le dices empata. Entonces yo creo que hacia allá ya estamos yendo, ¿no? Más con Big Data y con todo eso, ¿no? O sea, yo creo que hacia allá vamos, ¿no? Ahora, esto, claro, está asumiendo que son individuos, o sea, vean la parte también política, ¿no? O sea, disculpen que me meta en eso, pero ¿qué tipo de individuos serían los aptos para esta teoría? Individuos con preferencias exógenas, individuos racionales, y ya sabemos qué significa, ¿no? Con completitud y transitividad, individuos que tienen comportamiento consistente con el axioma débil, individuos predecibles. O sea, la teoría creo que va a ser cada vez más apta para individuos súper predecibles, ¿no? Entonces hay dos opciones, o cambias la teoría o cambias a los individuos. No sé si me cachan, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un mundo donde nos están cambiando y moldeando a los individuos y como que la micro nos está contando qué tipo de individuos van a venir a futuro, que van a ser los más aptos para ser estudiados con esta teoría, ¿no? Piensen en el tema de los algoritmos. Siendo que el tema de los algoritmos nos termina homogenizando un montón. O sea, terminaste, a mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes. Vas en el bus, en el metro, lo que sea, y resulta que estás viendo algo bien parecido al que está viendo la persona que subió al metro en la misma parada que tú. O resulta que están viendo cosas parecidas tú y tus panas, tus vecinos. O sea, como que puede haber ya cierta homogenización, ¿no? Y ahí tal vez es más fácil aplicar la teoría micro. Entonces yo creo que la discusión que a veces hay de si la teoría micro es válida o no, creo que es incorrecta. Sí, les digo esto porque yo he tenido muchos debates con los compas, he estado en congresos más heterodoxos, ¿no? De hecho, cada rato yo suelo ir, por ejemplo, a Bogotá. En Bogotá hay una comunidad de economistas heterodoxos fuerte. Entonces, a veces, ¿qué pasa? La heterodoxia critica a la micro diciendo que no es realista. Y han de haber escuchado eso. Yo creo que esa crítica no es la mejor. Yo creo que la verdadera crítica es, ¿no será que el mundo le van a moldear para que se adapte a la teoría? O sea, yo siento que es más bien eso, ¿no? O sea, que no es una discusión de si la teoría es válida o no, sino qué tal si le moldean al individuo para que la teoría cuadre. Si me cachan, ¿no? O sea, piénsenlo, ¿no? Por eso dije filosofada de 3 minutos, ¿no? Bueno, es lo que en el otro gráfico de antes pensé que en real me pregunté por qué no es una línea, la línea roja es simplemente no tiene una curva, es todo recto y esto tiene mucho más sentido para mí intuitivamente que lo que mostraste antes de más coherente haces una curva. Ah, sí, sí. Que la se curva. Ajá. Que, sí, Ajá. entonces, después de un TikTok, que de igual, entonces prácticamente ustedes ya haces como un ratio entre la parte de Ajá. abajo y de arriba, entonces debería estar igual, ¿no? Ya, eso depende más bien de la forma específica de las funciones. O sea, ¿qué sucede aquí, por ejemplo? Las funciones en este ejemplo tienen una participación del W muy lineal. De hecho, las elasticidades salieron 1, no 1%. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es bien lineal en W, el resultado termina siendo recto. Pero podría pasar que en algunos consumidores el rol del W no sea lineal. Entonces, si el rol del W ya no es lineal, entonces, ¿qué pasa? Que aumenta en una proporción, pero el X va a cambiar en otra proporción. Y ahí va a aparecer la curvatura.
Sí, entonces todo depende de cómo entre el W en las funciones de demanda. Sí, entonces es más bien una particularidad del ejemplo. Sí. Lo que más bien yo diría es que la forma de la curva de Engel, la forma, ¿no? No el que sea recta, sino la forma es la que me estaría dando una idea de las preferencias del consumidor. Entonces, si yo veo que esta forma se mantiene más o menos como una recta, es que me está diciendo que hay cierta forma estable, ¿no? Entre el bien uno y el bien 2. Entonces, ¿qué pasaría en el ejemplo que pone Mascoleno, donde vemos que hay una curvatura? Esa curvatura, ¿qué podríamos interpretarle? Como que a medida que aumenta la riqueza, y como que el individuo tiende más a gastarla, sobre todo en el bien 2. Exacto, entonces ahí es como que está el individuo revelando que el bien 2 como que tiene más preferencia o es más interesante para el consumidor que el bien uno. O Ujú. sea, simplemente si podrías de alguna forma incrementar el W, pero al mismo tiempo puntualmente para, por ejemplo, a ti te llega tu cuenta, tu salario, pero el próximo mes, porque publicaste algo en Facebook que no me gusta, solo lo puedes gastar en ciertos bienes que en general para la economía de Ecuador tal vez le ayude mejor o más como penalty, porque Ya, es algo malo. no sé, Entonces me podría. imaginé a China, no sé por qué. Ajá. O sea, No me interesa. ya, Pues, esto no sería lo que tú dijiste, como ir a la teoría, como ajustar todo hasta que la teoría funcione. sí, sí, Es sí. una variedad, la verdad. Sí, claro, ahí lo que le interpreto, ¿no? Le interpreto como que estoy jugando un poco también con el conjunto presupuestario, ¿no? Con las dimensiones del conjunto. O sea, es como decir, como que estuviera eliminando ciertos bienes y entonces le estoy restringiendo, ¿no? Al conjunto presupuestario. Yo creo que esa sería una discusión que entraría más en el primer bloque, ¿no? O sea, cómo queda el conjunto de consumo y el conjunto presupuestario. Porque entonces, ¿qué pasaría? Si, por ejemplo, le restringo al individuo porque publicó esto en Facebook, no puede comprar, mucha tenaz, ¿no? Porque dijo esto en Facebook, no puede comprar tan bien. Entonces, claro, es como que de entrada no importa qué preferencias tenga el individuo en ese bien. Es como si vamos al capítulo uno y viéramos el enfoque de elección y estuviera jugando con los conjuntos presupuestarios. Entonces yo podría hacer que los individuos decidan solo dentro de ciertos conjuntos que a mí me interesen. Hay algo parecido en Mascolel, pero ya al final que se llama diseño de mecanismos. No vamos a avanzar a ver eso, son los últimos capítulos. Recién estamos en el 2. Pero les recomiendo que le echen un vistazo a eso. Entonces, el principio es parecido. En los diseños de mecanismos es cómo se pueden crear mecanismos institucionales para inducir a que los individuos se comporten de cierta forma bajo las reglas que uno le pone. Pues ya hay discusión teórica de eso, ¿no? Listo, compas. Entonces creo que podemos quedar ahí. Antes de que me banen el video, voy a terminar la grabación. Sí, porque después me va a salir el lado marxista.